DTV, el periodismo en el Congreso. Va, ¿cómo anda la primera edición de DTV en esta versión de verano, donde estamos tratando de comparar nuestros colores? Acá va ganando cantando claramente, que se trajo todo el sol, el bronceado de no sé dónde, ya nos contará de la costa. Él dice la costa, yo tengo mis sospechas. ¿Por qué? No sé, ¿Qué para el norte estás decís? diciendo? ¿Un Brasil, un Uruguay? Caribe, me parece. No, ese color no es de la costa. Mar de Cobo, ¿por qué? Vos porque discriminás la costa argentina. Por favor. Pará, escúchame. Hay calentamiento global ahora, ¿viste? Sí, eso es cierto. Ay, No, la terraza te hace calor. No, pero aparte se nota que es un bronceado de protector solar, con protector solar. Sí, porque me cuido, obviamente. Está bien, pero mira, tiene las yemas de los dedos blancos. Blanca, no, Claro. impresionante. Y el tema del bronceo en la mano es una cosa que me produce una envidia que, o sea, tremenda. Nunca lograré broncearme ni la mano ni la pierna. No. Es como un producto que no me Pero puedo la broncear. mano, ¿querés broncearte? Sí, porque me parece que es como decir, ay, esto es verano. Pero yo te lo ¿Entendés? voy a mostrar así te da envidia cada rato. Mirá, Poner la mano no, acá, no, así ni te la da envidia. pongas al lado mío. No, si ponemos las Pará, y manos que yo estoy de un juntando. tono ser humano. Yo estoy logrando tono Sí, ser humano. estás bronceada, es Ser cierto. humano, el tono ser humano, que bueno. Bueno, está lo que bien. se puede. Un tono color. Un tono té con leche, ponele. Tengo No un tan tonito. momificada. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. También. Está Kenchi hoy, la cosa. Sí. No sé, yo hablo de nivel temperatura nomás, ¿eh? No, muy pesado. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué hace dudas? calor. ¿Hace calor? ¿Hace calor? No, No, se estaba me quedó pensando recalculando. una metáfora ¿Qué le pasa, para Mary? vincularlo con la actividad del Congreso, pero todavía no, así Nah, que... Bueno, qué sé yo, no sé, sí, En una semana sí. sí. O sea, vieron que con el señor Embón estamos como repartidos en los días. No sabía, me Ah, acabo te de vamos enterar. contando. Sí. Entonces, vos tenés la suerte, por ejemplo, hoy, de estar conmigo. Mirá Es una vos. suerte. Si venía mañana, no, por ejemplo. No, mañana también. ¿Vos mañana venís? Mañana no. Bueno, ¿El miércoles entonces- con quién estoy? Con Embón. ¿Y el jueves? Con Embón. Miércoles y jueves con Y el Embón. viernes con Embón. Ah, mira. ¿Está bien? Esta semana. Ganaste es así. esta semana. Esta semana Dos ya gané. días. Bueno, entonces, esto era para decir que quería consultarles que no va que me voy, tengo 3 días a hacerme cargo de mi casa, de mis hijos. Claro. Y pasó de todo. Pero pusiste DTV mientras estabas con las Sí, tareas. absolutamente. Y ahí dijiste, ¿cómo puede ser la convocatoria? Claro, ¿Ordinaria? la convocatoria, el Finalmente. juicio, el coso de la ampliación de la corte. Todo o sea, empezó en Año Nuevo. El primero no, de pará, No. pero yo estuve, vine. Bueno. Que no puso yo no. DT, así Yo me te estoy perjudicás. actualizando Lo que hoy. pasa es que, claro, O sea, te Yo me estoy perjudicás actualizando vos, hoy. porque yo sí vine a trabajar. El que estuvo de vacaciones fuiste Bueno, vos. yo me hace estoy actualizando. 16 días que estamos nosotros Claro. afuera, en enero, ¿viste? O sea, vos Pero la película empezó congelaste antes, si vos usted- congelaste La cara de Llegaste, Vero. ya está la sesión extraordinaria, ya arranca el debate en Claro, comisión de así juicio cualquiera político. vuelve de vacaciones. A mí me como- dijeron en enero nada, bueno, yo vine y dije, se ve que no hay nada, ¿no? Aparte, aparentemente- Vero tiró cara de reproche tipo de pareja, más o menos. Y sí. Vos estuviste en joda, yo estuve acá. haciéndome Todos los cargo de días. la pantalla. Claro. Más ¿Quién iba o a menos. pensar, no? Que en enero se iba a haber tanto movimiento. Y bueno, y el tema de la necesidad de estirar lo que iba a ser una extraordinaria del 15 para el 23, porque era muy complicada la organización interna, ¿no? Para no se entendió que 15 para el... Ah, de la Inicialmente se fecha. hablaba de extraordinaria del 15 y se estira para el 23 porque era difícil la Ah, la organización fecha, interna. Sí, sí, sí. 60 días como mínimo, o mejor dicho, es lo máximo que puede haber, y dicen que se lo van a tomar todos, para este juicio político a la Corte Suprema, ¿no? Y ahí es Sí. donde entra Meli y dice que, claro, ella se va Claro. y surge toda esta convocatoria Claro, porque- a partir del viernes, la presentación del juicio político. Exacto, no había entrado el día la- anterior, La convocatoria extraordinarias. convocatoria del Ejecutivo Extraordinarias, 27 proyectos, Meli. Tranca. Las Tranqui. extraordinarias vienen. Sí, sí, va como, viste, va redoblando Una apuestas. Sí. Están todas las presidente. leyes fallidas de diciembre. En las dos cámaras se esperaba una sesión antes de Navidad con un montón de proyectos, muchos consensuados,
y en ninguna cámara se pudo. Acá porque estaba la pelea de la justicia, en ese entonces el Consejo de la Magistratura primero, y después la última sesión, el 21 de diciembre, esperábamos que se pudiera y finalmente no se pudo. Y en el Senado el oficialismo tiene mayoría propia, pero tenía algunas ausencias y no sesionó. Todos los proyectos que no se pudieron aprobar están incluidos en extraordinarias. Veremos si en febrero se puede. Y te agrego los proyectos fallidos de diciembre y los proyectos fallidos de antes. De las extraordinarias del 2022 de febrero. Claro. Y los fallidos del año anterior que no se trataron. Varios más fallidos. Sí. Hay varios. Me parece que se puede ir en tres grupos, por un lado. Por un lado tenemos todos los que son los proyectos judiciales, con el pedido de juicio político a la cabeza, que es el que hay un poquito más de expectativas de que vaya a tener un tratamiento intenso durante los próximos 2 meses. Tenemos todos los proyectos judiciales que fueron la gran sorpresa del temario de extraordinarias, que no esperábamos, que fue la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema. Ahí lo tenemos en placas para ordenar un poco. Pero porque vos decís, ya era dificultoso el planteo del pedido de juicio político a los ministros de la Corte. Muy bueno, ya era dificultoso. Pero al presidente no le importó nada. No. Te puso también los otros proyectos que eran dificultosos y claro, te agregó más problemática a la situación, ¿no? Porque te agregó estas iniciativas que no se pudieron tratar ni el año pasado ni el anterior y que donde sabe que la oposición no acuerda. Hagamos una cosa para ordenar este caudal de información que tenemos esta mañana, mediodía, tarde. Pongamos en placas, ahí está, lo que proponía Mary, como organizar estos temas en ejes temáticos. Estas leyes en ejes temáticos, temas judiciales. Entonces, perfecto, bárbaro. Bueno, ahora lo ponemos cuando todos quieran. Los temas judiciales. No Primero el pedido de juicio político. Ahí está. Ahí está, que sabemos que va a empezar el debate el 26 de enero, 3 días después de que arranquen oficialmente las sesiones extraordinarias. Se está especulando con más o menos 2 reuniones de comisión por semana, con reuniones que van a arrancar a la 1 de la tarde, más o menos se calcula, y pueden extenderse hasta tarde de la noche. Hay 35 testigos invitados. Probablemente Juntos por el Cambio haga nuevas convocatorias con sus propios especialistas o sus propios testigos o sus propios constitucionalistas. Así que seguramente esa lista se va a ir engordando y probablemente las reuniones de comisión sean bastante extensas. Va a ser una dinámica similar a lo que fue, recuerdan, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, con 2 reuniones semanales a libro abierto, que podían terminar con expositores. En este caso, obviamente, los tonos son otros, pero va a dominar la Cámara de Diputados durante 60 días el debate. Sí. A ver, hay más placas, ¿no? Ahí está. La ampliación de número de integrantes de la Corte Suprema. Este es un proyecto que se aprobó en el Senado para llevar la Corte de los 5 miembros actuales, aunque hay 4 en ejercicio, a 15, y nunca se trató en esta Cámara, ni siquiera en comisión. También la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura. Esta es una de las placas que preparé para hoy, que sí se aprobó en el Senado también en abril, y sí digo, se trató en comisiones acá en esta Cámara, pero finalmente quedó descartado también por rechazo de la oposición, y tratamientos de acuerdos requeridos del Senado de la Nación, con la particularidad que este pedido de extraordinarias incluye aparte el acuerdo pedido por el presidente para el Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas, que nunca se trató en comisión de acuerdos del Senado, aun cuando el oficialismo domina esa comisión. Claramente no hubo una voluntad de hacerlo y el presidente de alguna manera hace un golpecito interno de, por favor, agilícenlo un poco, ¿no? Ahora, hasta acá estamos con los temas judiciales. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué ibas a decir, Mary? No, que un poco todo tiene que ver con todo, y haciendo historia, el proyecto de ampliación de la Corte Suprema fue una respuesta muy clara de parte del Senado de la Nación, cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Corte Suprema falla con la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Se intenta avanzar en una reforma del Consejo de la Magistratura y desde el parte del Senado se decía avanzar en un proyecto consensuado con muchos gobernadores peronistas de, tomar la decisión de ampliar la Corte Suprema. Se avanza finalmente en el Senado, se tiene una media sanción que es diferente a lo que había sido el proyecto original, iba a ser supuestamente 25 integrantes, 1 por cada una de las jurisdicciones, y en el medio de las negociaciones para poder conseguir los votos se termina reduciendo a 15. Eso nomás. Sí, la pregunta que yo me hago es un poco siguiendo la línea de lo que decía Vero, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el presidente avanza con estos temas? ¿Por qué, aún sabiendo que el clima político dentro de la coalición
el clima político dentro del Congreso, el clima social en la calle, donde hay un montón de otros reclamos, está bien que es enero, qué sé yo, la gente parece que está como un poco más distraída en cuanto a los... pero la gente en general, digamos, las insatisfacciones siguen siendo las mismas. Sí, ¿no? que su sueldo no alcanza, que el dólar se está yendo por las nubes, que no tienen cómo resolver contratos de alquileres. Entonces uno se pregunta por qué incluye estos temas tan ríspidos, tan áridos ahora. Bueno, parece que el presidente tiene, y casi todo el Frente de Todos en esto, te diría que hay una casi unanimidad, si no es unanimidad, tiene la convicción de que el funcionamiento de la justicia, el mal funcionamiento de la justicia, impide cualquier buen gobierno. Inclusive tiene una relación directa o indirecta con montones de cosas que vos mencionabas recién. Por lo tanto, consideran que hay que ir con todo contra la Corte Suprema, porque consideran que los jueces de la Corte Suprema son un problema para la Argentina, porque y lo hacen a través del instrumento que tienen, que es el juicio político. Ojo que el juicio político es cierto que no va a avanzar en el recinto porque necesita 2/3, pero sí va a avanzar la comisión, sí se va a firmar dictamen y esos 60 días se va a acumular una información que los jueces van a tener que dar explicaciones. Y vas a dominar la agenda noticiable. O sea, ahora la agenda está puesta en el horroroso caso policial de investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa. La agenda está concentrada ahí. Prácticamente no hay espacio para tocar otros temas. Pero en cuanto empiece este debate, vas a dominar la agenda pública con esto. No, y es un poco la intención del Ejecutivo y el Legislativo de poner en vidriera la situación de magistrados que siempre se sostiene que están siempre en la sombra, que no se conoce demasiado, que no son elegidos por el pueblo, entonces es como una especie de nosotros los ponemos, claro, los mostramos frente a la sociedad, ¿no? A ver, como la ciudadanía no acciona por sí misma contra la Corte Suprema de la Nación, acuerda al Ejecutivo con el Legislativo, el oficialismo de acá, y entonces lo que hace es, bueno, ponemos nosotros este tema. Ya que no va a salir nadie a la calle, ¿no? A instalarlo. Claro, no va a salir alguien con una cacerola, por ser bien simbólica, decir, no me gusta como Rosenkrantz. Nadie va con ese reclamo a la calle. Y habitualmente los juicios políticos, Meli, es el instrumento que tiene el Poder Ejecutivo para controlar a los jueces de la Corte y no se usa porque se entiende de que si no hay una mayoría en el recinto no tiene sentido iniciar un juicio político. Quizá esto cambie. Quizá esto cambie esta tradición y si hay algún resultado por fuera de la votación en el recinto, los próximos gobiernos digan, bueno, mira, si un juez de la Corte actúa mal, yo inicio un juicio político y después de última que no salga, pero que dé explicaciones. No puede ser que nunca den explicaciones, ¿no? Sí, echar luz sobre con lo que decía Vero, ¿no? El argumento del Frente de Todos de entramados que suelen ser bastante oscuros, que no tienen mucha exposición, con la lógica de, recordemos quiénes van a ser los testigos, porque en la lista de 35 testigos que está pidiendo el Frente de Todos, la encabezan Robles y lo encabeza D'Alessandro. Hay una expectativa de parte del Frente de Todos de verlos desfilar por la Comisión de Juicio Político para que den cuenta de principalmente los supuestos chats que se filtraron, pero para hacerles preguntas fundamentalmente a Robles sobre algunas acciones de parte del presidente de la Corte Suprema. Pero no tienen obligación de comparecer. No, los que no tienen obligación de comparecer son los jueces de la Corte Suprema, que son los denunciados. Denunciados, sí. Que ellos pueden, una vez que termine todo el proceso de prueba, tienen la oportunidad de hacer su defensa y comparecer en la Comisión de Juicio Político, pero también pueden mandar un escrito. Los que sí están obligados son los testigos. Los testigos tienen la obligación de comparecer. Los testigos sí tienen obligación de comparecer, es decir, Robles y D'Alessandro tendrían que comparecer. ¿Y qué les pasa si no vienen? Es una carga pública en contra. Sí, y pueden apelar a la justicia también para que algún juzgado de turno los obligue. Hay que ver hasta qué punto también políticamente vos estás dispuesto a forzarlo en esos términos. Pero no hay una sanción, digamos... No, lo que ocurre habitualmente con ¿Pero te va a ir a buscar la fuerza pública si vos no venís a la comisión? No, pero te va a quedar lo que vimos habitualmente en las comisiones cuando se hacen investigaciones. Si vos ignorás la investigación, se acumulan pruebas en tu contra y eso va a la justicia. Obviamente, si vos tenés todo tranquilo en la justicia... Sí, pero si lo que estamos investigando es la justicia. Bueno, pero digo, se judicializa habitualmente. Se está investigando la Corte, no la justicia. Estamos investigando los 4 jueces de la Corte Suprema. Digo, si vos dejás que el Congreso acumule pruebas en tu contra y no haces tu defensa... Eso es una mala señal para cualquier consecuencia que tengas, ¿no? Ahora, cuando uno ahora se conocieron los argumentos para iniciar juicio político a los integrantes de la Corte, porque lo que teníamos antes eran especulaciones. Pero son esos. Básicamente tiene que ver con
un ataque al sistema federal y un posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia en favor de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema de la coparticipación y cómo termina resolviendo a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Agregan algunas cositas. Por otro lado, hay un tema con la obra social. Con la obra social del Poder Judicial. Unos acuerdos que hizo la misma justicia, básicamente de privilegios para la obra social y, bueno, no reparando en algunas cuestiones que consideraba tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que eran competencias también en ese punto. Y después hay de la un tema magistratura, de la intromisión en el Consejo de la Magistratura. La intromisión de un poder en otro. Hay apunta básicamente y específicamente a Rosati en sus declaraciones en los medios de prensa, siempre haciendo de alguna forma alusión a ponerse en contra del Ejecutivo y del Legislativo, bueno, como una especie de... Sí, las intromisiones del Poder Judicial sobre otros poderes. Puntualmente Rosati es en declaraciones que hace cuando se estaba discutiendo la ampliación de la Corte Suprema. Rosati plantea, no me acuerdo, era una conferencia con otros tipos de juristas, sostiene que bueno, la Corte Suprema tendría que ser consultada en un proceso de ampliación de la Corte Suprema. Pero sí, el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, el fallo de coparticipación y los chats entre Robles y Alessandro, que ya estaban en el pedido de juicio político de Alberto Fernández y los gobernadores están, pero tiene estas dos incorporaciones, la que dijo Vero de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial y otra que surge de un pedido de juicio político que en su momento hizo Vanessa Siley, que tiene que ver con el fallo del 2x1 a los genocidas. El caso Muiña, ¿no? El caso Muiña que... Caso 2017. ¿no? Exactamente, que originalmente apunta a Rosenkrantz y Rosati, y en su momento estaba Hayton de Nolasco, que son aquellos que originalmente fallan a favor de que se le pueda aplicar el beneficio del 2x1 para personas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Recordamos las increíbles movilizaciones que hubo en forma de repudio. El Congreso termina sancionando que este tipo de beneficios no pueden ser aplicados para delitos de lesa humanidad. Pero la Corte se echa atrás, pero Rosenkrantz vuelve a sostener que sí se podía hacer, entonces por eso es puntualmente contra Rosenkrantz. Recordemos que no todas las causales son para los 4 jueces. Hay particulares que son contra Rosenkrantz, otras son contra Rosati, otras que son contra los 4. Bueno, esta fue una de las comparaciones que es contra Rosenkrantz. Me imagino que estuviste el fin de semana leyendo las 410 páginas que tienen No tenía otra cosa fundamentos. para hacer. No, sí, sí. Impresionante. Yo llegué a las 70. Bueno, hay que ver las primeras, perdón, vamos a decirlo, hay que las importantes son las primeras 80, que son todos los fundamentos. Después son muchos archivos. Repite, ¿viste cómo es los fallos de la justicia que te repite? No, tendrán que tener un resumen al final, como uno cuando lee una sentencia común y corriente, que vas al resumen del final o al principio decís resuelve. Claro, resuelve 2 puntos, porque si no... Sí, que resuelve 2 puntos es el pedido de juicio político. Por eso, entonces tenés que leer la primera parte, los argumentos. Los argumentos. Pero básicamente los hechos por los que consideran que los ministros de la Corte están actuando de manera irregular son esos. Claro, lo que veníamos un poco anticipando. charlando y conociendo. Y también lo que pueda surgir a partir de la declaración de los testigos respecto a la conducta que están teniendo los jueces de la Corte, ¿no? Y ahora a mí me encantaría, no sé, se lo podemos preguntar a cualquier diputado o diputada, porque en definitiva todos deben estar bastante empapados sobre la dinámica. ¿Cuánto tiempo para atrás podés ir para revisar cómo se desempeña un funcionario? No, me parece que podés ir todo el tiempo que quieras. Bueno, pero lo que pasa... Aparte tampoco no son jueces de tanto. Exacto, no están. Bueno, pero si vos te vas a... Lorenzetti bastante. Sí, Lorenzetti está 15 años. Más antiguo, el resto 4 o 5 años. Bueno, Claro, pero por eso, antiguo. está bien. Salvo que estoy hablando en un genérico, no estoy hablando de este caso. En un genérico para avanzar contra un juicio político, yo me acuerdo, la situación que yo más me acuerdo es el juicio político que se le hace a Aníbal Ibarra cuando fue jefe de gobierno porteño, cuando fue la causa Cromañón. Ahí vos tenías un episodio muy... terrible, muy dramático, muy catastrófico y absolutamente evitable. Entonces, donde se empezó a rascar es, sí, todo bien, Callejero no paró el recital, sí, todo bien. El la bengala, dueño del no boliche metió a morir
justamente a morir, gracias, sí, Omar Chabán, el triple de personas que podía entrar, no tenía habilitación, pero cuando se rascó un poco más, sí había responsabilidades donde alguien tenía que salir y decir, sí, muchachos. Lo que pasa es que el mandato... Me la mandé hasta acá. El mandato de un jefe de gobierno o de un funcionario ejecutivo vence. El mandato de un juez no vence. Claro, entonces, pero yo digo por eso. O sea, si vos tomas este momento... Estoy haciendo preguntas donde obviamente la gran mayoría de ellas me puedo dar una respuesta para esas preguntas, pero me valgo de ustedes. Si vos usas este momento político, donde vos en los alegatos de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad se apuntó directamente contra los jueces y contra el partido judicial. O sea, se lo llamaba el partido judicial. Se habló de lawfare, se habló de esto, se habló del otro. Acá hay una actividad enorme sobre si se puede penalizar el lawfare o no, y cómo es, y qué características tiene, y si es lo mismo que le pasó a Correo, si no es lo mismo, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto tiempo para atrás vos vas? En realidad pareciera, esta es una opinión que doy yo, pareciera que está diciendo, bueno, muchachos, a ver, vamos, empiecen todos a rascar de donde sea y a traer más fundamentos, más argumentos para que entonces tenga 400 páginas todo lo que ustedes hicieron mal. Porque no se dieron cuenta en ese momento que Rosenkrantz toma esa decisión sobre el fallo de lesa humanidad, suponete que te puede parecer una barbaridad. Pero ahí hay un pedido de juicio, en el caso de lesa humanidad hubo un pedido de juicio político en 2020, por ejemplo. Había otro juicio pedido. Sí, entonces, ¿por qué los acumulás ahora? No, vos lo que acumulás son fundamentos. Son ¿cuántos diferentes líneas con las cuales vos podés investigar cuál fue el mal desempeño de estos jueces. ¿Cuánto puedes hacerlo? Bueno, el tiempo que duraron en sus cargos, que no es mucho, es del 2017, Rosenkrantz y Rosati, que son jueces de la Corte Suprema. No me termino de expresar con lo que, yo quiero decir. Yo creo que tengo una respuesta. Dale, a ver. Creo que, ¿sabes cuál es el tema? La justicia no tiene plazos, nunca. Falla cuando quiere, se toma el tiempo que quiere, hace básicamente lo que quiere con sus tiempos. Por lo tanto, el tiempo para juzgar a los jueces tampoco tiene que tener plazos. Porque si ellos tienen un mandato vigente hasta que dure su buena conducta, o sea, hasta que se quieran jubilar, fallan cuando quieren, la misma interpretación se puede decir, pero pará, ¿por qué ahora fallan el caso vialidad justo que viene una elección? Se puede hacer la misma interpretación. Pero siempre hay interpretaciones políticas en torno a un cargo como el de juez, que no solo tiene un control bastante licuado, porque hay una parte del control en la que siempre intervienen los jueces, en el caso del Consejo de la Magistratura, sino que no tiene tiempos para tomar medidas, cosa que sí tiene cualquier otra actividad del Poder Ejecutivo. Eso que vos decís de Ibarra se dio porque era el mandato vigente de Ibarra, no iban a esperar que termine para hacerle juicio político, porque no se podía, ¿no? Porque ya no iba a ser jefe de gobierno, la legislatura tenía que actuar y se vio obligada a actuar. En este caso los tiempos son laxos, porque lo son para la justicia en cualquier medida que tome. Yo entiendo también que tiene que ver con un buscar que el pedido de juicio político se base o tenga la mayor fuerza posible, y por eso acumula fundamentos, ¿no? Tal vez en su momento costó avanzar con el 2x1 como por un hecho, o con esa denuncia específica solamente, ¿no? Claro, entonces es sumar esto, más la intromisión, más el tema de la obra social judicial, como esas causas aisladas que tal vez si se quería avanzar por separado perdía fuerza. Sí, porque también es cierto lo que decís vos, en toda decisión que toma la Corte Suprema, detrás de la Corte Suprema no es un instituto, digamos, raso, sin ideología, sin posicionamientos, sin, digamos, mirada política sobre la vida o sobre la sociedad. Obviamente, de hecho, el otro día lo repasábamos con el diputado Carvajal y él mismo decía, miren, les voy a decir, de la Corte Suprema, tal es justicialista, tal otro vino con Menem, tal otro lo trajo Pirulito y que al principio era radical y después no sé qué. Entonces dijo, la verdad es que si tenemos que decir algo, en general, de lo que se conoce sobre cómo esta gente piensa y de dónde vienen, son más justicialistas que no justicialistas. Sí, igual después, una vez que están en la justicia, dice el dicho común. No de partidos judiciales, sino de... Tienen alitas, dicen. Cuando llegan a la justicia tienen alitas porque logran su autonomía, ¿no? Justamente no los va a mandar gente que tiene mandato de 2 años a personas que tienen mandato eterno.
tienen su propio poder y construyen su propio poder. Y me parece que la novedad acá, Meli, es que por primera vez el Congreso dice, no me importa que yo no tenga 2/3, como pasaba cuando se instituyeron a los jueces allá por 2003-2005, Sí, que había una decisión de la unanimidad de la política de instituirlo. No me importa que tenga 2/3, quiero hacer un juicio político. Y quizás Pero no es un poco caprichoso eso. No, me parece que se abra una nueva etapa y está bueno. Pasa, no, es una herramienta Es una herramienta, hay que pasa usarla. No sé. A mí me gusta. A vos te gusta. A mí me gusta, perfecto. no por este Pero- caso, sino que de ahora en más todos los gobiernos digan, No, vamos a pero iniciar. ¿sabes qué La pasa? Comisión de Que Justicia también Política habla de cerrada. una ¿Por cierta qué? imprudencia ¿Perdón? del lado del Ejecutivo, porque cuántas medidas o cuántos proyectos o cuántas veces se expone en escena diciendo, no tengo los 2/3, pero igual vengo acá a la guerra a perderla. Pero el Y tema es no es como que, perderla, no sé, porque es perderla, Es un me análisis parece político, irresponsable en un que punto, tengas. En general, Pero eso poco dependiendo creíble. del objetivo que tengas. Porque sería perderla si tu objetivo concreto es exponer a través de todas estas causales un comportamiento general que igual estás achacando a la Corte Suprema de Justicia. porque Entonces vos no vas a la opinión pública expulsar. no lo toma así. Yo a cuál los 15 se- días a de ver, vacaciones pero- te cuento que empecé pensando como Vero y terminé pensando como María. y Tuve ahora, un viaje. y ahora, Es un viaje, ahora es un viaje. en Tengo que este tomarme ejer- 15 días entonces. En este ejercicio del panquequeo, voy a tomarme El ahora posteo. del argumento de Mary. ¿Cuál otro recurso, cuál otra herramienta tendría Alberto Fernández o el gobierno para exponer? Porque vamos a creer que generar ellos... los acuerdos y los consensos. Laburar en serio en eso. Y lo que pasa es que si vos como gobierno estás observando que la justicia para vos, vamos a creer que realmente no es solamente una movida política, sino que para el presidente de la Nación la justicia está viciada. Y cuando digo la justicia, más allá de que la mirada está sobre la Corte Además de la Suprema, cabeza. es la justicia, claro, porque sí. O sea, si la- la cabeza ya está viciada. por eso, está se lee viciada, eso, ¿no? Como participan que- de reuniones con medios periodísticos, con sectores, Funcionarios con sectores de- influyentes del empresariado, etcétera, etcétera. Otros se van y juegan al golf. O sea, hay una relación entre la justicia y algunos sectores del poder político. ¿Qué otro recurso tenés vos, siendo gobierno, para exponer eso? Digamos, sí, una conferencia de prensa diciendo qué horror, miren, salieron estos chats. ¿Qué otra cosa con más fuerza que el juicio político tenés? La Constitución dice que tiene que ser un juicio político. En realidad tenemos que preguntarlo por qué no se viene haciendo. La Constitución dice que en ese caso vos tenés que ir a hacer un juicio político y los jueces de la Corte le pueden responder a cualquier funcionario, si tenés algún problema conmigo, anda a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Sí. Lo que pasa es que vemos en esta etapa más, no solo mediática, sino tecnológica, tenemos el final de todas las películas. Sabemos que... Creemos que lo tenemos. No, pero lo tenemos, pues sabemos cómo están los 2/3, sabemos que no se puede conseguir sin la oposición y que por lo tanto creemos o tenemos esa lectura de que no tiene sentido si el final es que no están los 2/3 en el recinto. Yo creo que tal vez en otra etapa como era seguramente hace 25 o 30 años, como no estaba tan mediatizado el Congreso, decían, bueno, por eso se acumulan pruebas en comisión, los 2/3 se consiguen. Hoy eso es imposible, pareciera. Yo creo que hay que intentarlo, y que quizá empecemos una nueva etapa en la cual los jueces de la Corte dicen, mira, no me puedo mandar ninguna macana porque es cierto que no me destituyen, pero tengo que estar 60 días ahí con un juicio político. Yo creo que cantando vino bélico. No, vino sí. con ganas de carnicería. La última le semana, suele la pasar. semana Te me estabas parecía... haciendo mal la abstinencia, ¿eh? Te estabas extrañando, ¿no? Igual él no logra nunca la abstinencia, Vero, ¿eh? ¿Eh? O sea, él está de vacaciones, pero él no logra nunca la abstinencia total. O Sí, sea, sí, es parcial. Yo creo que vino con los cubiertos en la mano y dijo, Acá está la cena. acá la cena está servida. La dijo, cena está que- servida. Bueno, y después está otra serie de temas incorporados en extraordinarios, que son los temas económicos. A saber, proyecto de ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica. Esto Sale en el es- Senado. Ya está, Ah, ya sí. estaba para una sesión, va a salir. Son los proyectos que no se trataron porque no hubo acuerdo en el Senado para hacer la última sesión, pero no hay ningún problema en Sí. esa ley. Ninguno. Bueno, mientras nos servimos agua acá en el bar. En el bar de TV, vos querés Y un el poco, otro de la Mauri? paritaria, sí, por favor. El otro de la paritaria. también, Agua, siempre agua, proyecto igual, de ¿eh? Te ley. muestro la mano de paso, Sí, bronceadita, mira. ay, sí. Ay, no. Y ojo que usted no sabe lo que le estoy poniendo acá, en este líquido. Che, usted tiene un labial impreso en la copa. Acá. No, voy a peritar esta copa. Un minuto, ¿Vos Por te diste favor. cuenta? No. Hacele O te zoom. pusieron labial. No, esto. ¿Quién estuvo antes que yo? No, esto está para peritaje, ¿eh? Sí, eso yo no tomaría No, de esto ese está para vaso, ¿eh? peritaje, es un labial rosa. Yo No. no tomaría de ese vaso.
Está complejo. No, Toma del otro lado. No, sí, toma del otro lado y qué sé yo, porque no creo que hayas Que elegido. Alguna compañera. No que vayas debe haber- elegido besarte con este labial. No, yo no me besé Por con eso. nadie, por favor. O sea, Bueno. alguna de ustedes ahí que tomó. Yo no me seguramente. besé con ninguno, con ninguno. No, pero no se tampoco. trata de besar, sino que alguien dejó marcado el Sí, labial. chicos, No hay que, pongan un hay que mandar a, compromiso. hay que mandar a peritar la copa. Y aparte, para ¿Esa mí que usa, labial? dice Mario, puede ser. A ver, hace trompita. No puede ser. Estuviste bien en negarte, estuviste ¿Sabés qué bien. pasa? Que vino con ese bronceado. Hay que ponerle algo en los Hay que labios hidratar, para- claro, hay que hidratar. y resaltar. Me Escuchá, elogiaron ¿ves? después de mucho tiempo en maquillaje. O sea que verdad, yo ¡Epa! estuve presente. después de mucho ¡Epa! tiempo. Después de muchas Bien. críticas yo recibo. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Yo qué y fue- Cayón somos por muy qué- maltratados ¿Por qué ahí. eso va? Los dos. Por suerte maltratan más a Cayón, que siempre mi consuelo. Siempre hay uno Bueno, que porque está no peor. nos cuidamos tanto como deberíamos cuidarnos según Ah, dicen. no guardan un... Claro, Bueno, un pero no aspecto. creo que más que yo. No, a vos No te creo que quiere a mí todo me el critiquen. mundo. No, que me A vos quieren. te quiere todo el mundo. Vos sos- Sí, todos menos uno. Son la estrella Ya le voy a acá. contar quién. No. Ya lo voy a contar. Ahí Todos estamos menos uno. adivinando. Pero. Nosotros no tenemos que importa. aprender, vos tenés mucha experiencia televisiva, tenemos que Pero aprender. eso que tiene hacer que una ver con el imagen. labial que estamos hablando. Bueno, estamos hablando de una imagen y en este Ah, caso... no, pero a mí también me critican que no me peino bien, que cosa que es verdad, Ah, por dicho sea paso. No, pero vino bien, vino Bien. con la semblanza. Sí. Vino con color, con un corte y un el peinado. pelo está ordenado, El pelo está la barba está arriba, recortada. canchero. Sí, esta es la jaula de la moda versión DTV, ¿no? No sé cuánto va a durar, pero bueno. Sí, me bueno, encanta. me bien, encanta. bien. No estás nominado. Bueno, No. ella No. sí, ella sí. No, tampoco. Estamos observando Estamos hablando a de los vos. compañeros. Estamos hablando de vos aparte. Alguno tiene que estar nominado, no sé. Yo ya nominé a el ser humano que les dije, después les cuento, pero Ah, no bueno, quiero. después Yo contame. ya está recontra nominado. Ya fui al confesionario y todo. Se clavaron la espontánea. por No, eso, le ¿sabes? clavé, pero ¿sabes qué? Ya conmigo, a mí no me gusta esa gente. Bueno, sigamos con las placas. A ver. Proyecto de ley tendiente a crear el régimen de fomento al desarrollo de la agroindustria. Otra vez con esto, mirá. Agroindustria Bueno, que no federal, de acuerdo. incluso sustentable y exportador. Esto es el famoso Sí, proyecto de la agrobioindustria. Me Que ya dijeron- estaba no, en el no, temario agroindustria, extraordinarias del agroindustria, 2022. Agroindustria. Bueno, agro. Agro- yo le digo Escuchá, y agroindustria. dice Pará, su- Bio le puso Julián Domínguez muy orgulloso, lo explicaba muy bien, Ah. y vos lo querés Yo desmerecer. lo quiero desmerecer. Bueno, No, Desmereciendo porque- el Tengo título información del que sobre habían ese proyecto. craneado. Es más, estás poniendo ahí agroindustrial, federal, inclusive sustentable y exportador. Ya, o sea, ponen la carátula, si esa no- que nunca usamos. si no le pones sustentabilidad, o sea, ahí está la parte bio. Me dijeron. Me dijeron que va. Ah, hoy estás. Me dijeron que está el dictamen escrito. El de ese dictamen de ese proyecto. Hace varios meses, esperando un momento político para que se reúna la comisión, se firme y vaya al recinto. Ahí, por ejemplo, los DIPUS pro campo, ¿qué dicen de ese Bueno, proyecto? hicieron reformas. El proyecto que envió el gobierno tuvo muchas reformas. En ese dictamen no es que va a salir igual, pero habría un consenso. De hecho, Sergio Massa, en una de las últimas exposiciones que hizo, dijo: quiero algún proyecto de agro-bioindustria, como dice Vero, porque lo que se busca acá es herramientas financieras para potenciar aún más las exportaciones del sector que más exporta, ¿no? Menos Torelo. Lo que pasa es que querían incorporar retenciones. Claro. El gran debate era si no se incorporan las retenciones, obviamente el gobierno no lo acepta, el tema de la reducción de No sé retenciones, si Burjay la y ley Torelo sale. apoyan. Claro, ¿cuál es el dilema en la oposición? Que ¿Cuál muchos es? diputados de zonas rurales dicen: pero esto le conviene al campo, no nos perdamos esto. Ah, por el debate. o sea, en un punto, digamos, en todo el punto, sí, cuerpo. Y porque son algunos Sí, beneficios, son beneficios o sea, impositivos. está bueno agarrar los beneficios. Claro, exacto, Claro. dice Vero, te perdés los beneficios impositivos Claro. por una pelea que en definitiva puedes dar cada rato, O en otro lado. en otro lado. O en otro momento. O sea, que este no tendría tanta, ¿cómo se llama? Resistencia. Si Resistencia, Juntos por el gracias. Cambio quiere abrir el recinto, esta ley saldría, pero en diputados creo que eso va a ser difícil. Claro, Pues claro. dijeron que no, en realidad. Hicieron Claro. Dijeron Sí. que mientras Comunicado. esté juicio político, Sí, eso fue el comunicado de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, si ustedes no echan para atrás el tema de juicio político, nosotros no les bancamos una. Así nos guste, ¿no? Sí, va a ser cualquier ¿Cómo? proyecto que impulse el oficialismo vetado mientras dure la discusión de juicio político. Sí, Eso es básicamente. Así sea que diga que Juntos por el Cambio son unos capos, tampoco. Exacto. O sea, no Proyecto importa. de declaración que sostenga eso tampoco. Tampoco. no.
No. Bueno. Ahí la discusión, lo importante es ver qué van a ser los bloques del medio, ¿no? Claro. Que va a ser el interbloque federal, fundamentalmente, que es donde está la duda, porque se espera que Pero medio que provincias... anticiparon ya que juicio político no lo sustentan. No juicio político, sino el resto de los proyectos, porque olvidémonos de juicio político. Sabemos que no tienen los 2/3, están los votos Pero para ver, que se debate en comisión. ¿Qué va a pasar con el resto del temario de extraordinarias y la posibilidad de que haya una sesión en la Cámara de Diputados? El tema es que Juntos por el Cambio se niega a dar quórum en cualquier proyecto. Provincias Unidas y la izquierda en su momento sí dieron quórum en las sesiones que se terminaron cayendo en diciembre, así que hay cierta expectativa de que volverían a dar quórum para tratar algunos temas como universidades, moratoria previsional. Interbloque federal todavía es una incógnita. Qué postura van a adoptar. Esta semana van a empezar a haber algunos acercamientos entre el bloque oficialista y algunos de los presidentes de bloque, así como los presidentes de las comisiones que empezarían a funcionar con algunos de estos proyectos. Pero mira, te digo Sí. una cosa. Pusieron Agujero Azul, que es un proyecto del tamaño. Eso puede decir, Eso en el Senado. Claro. está en el Senado. Puede decir, bueno, pero digo, está en el Senado, pero tal vez motorizar que se trate en el Senado puede ser también un acuerdo en diputados. Hay proyectos con de el ellos espacio en político. extraordinarias. Sí. Sí, pero no pusieron, dos creo que son fundamentales. Uno para los santafesinos, que tiene que ver con humedales. ¿Les recuerdan? Se puso Esteves a la cabeza. No hay con consejo. Fein. ¿Qué lo vas a poner para Y nada? otro, el de Bueno, pero tampoco tenés No. consenso para juicio político Y y bueno, está pero ahí ya puesto. hiciste el show en la comisión y ya modificación de biocombustibles. Que eso le interesa al Topo Rodríguez, a los cordobeses, a los santafesinos en sí. está. Tiene razón. Ben. Digo, Ha habido reclamos como en ese que- sentido. ese es El cuando interbloque ellos federal. decían, nosotros nos interesa que nos pongan también o nos den Nuestros un lugar, proyectos. claro, para que pongamos nuestros temas en el temario de las sesiones. Eran dos iniciativas, me parecen muy fundamentales para eso. Pero pará, y entonces, los interbloques que no están de acuerdo con el juicio político, ya lo ¿Qué es sabemos. este espacio, digamos? ¿Qué hacen? ¿Dan quórum o no lo dan? Bueno, eso es lo que estamos discutiendo Claro, respecto vamos a a... ver. Vamos a ver cómo Es avanzan lunes, las negociaciones. Kleiderman. Tenés Pará, razón. Igual- No spoileemos Cálmate. la que va a pasar el viernes. Anda calmándote. En ese proyecto de juicio político, como no va a haber dos Tenemos tercios, toda la semana. si no hay mayoría, se podrá hacer una sesión de minoría simbólica. El gran debate va a estar en comisión, donde el oficialismo tiene mayoría y puede abrir cada debate comisión con esa mayoría. O sea, las 2 meses de comisión pueden abrirse cada día, como dijo María, 2 sesiones largas. Si no tendría mayoría el oficialismo en la comisión, no podría hacerlo. Hay más placas para compartir con todos. Proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino. El famoso blanqueo. Sí. Te encanta Lo el título. estamos El esperando. título, sí, muy... ¿Cómo era el título? Era eterno. este. No, es otro el título. Era genial, otro. sí, es muy Bueno, no importa. Hubo 2 títulos. El primero que era para pagar la deuda con el Fondo El fondo Monetario para pagar el Internacional, fondo. que era el guiño al proyecto de Oscar Parrilli, de la creación del fondo para cancelación de la deuda con el fondo. Lo modificaron y terminó quedando en No, principio. pero pará, porque este tiene un Le Pero terminaron es un la- proyecto que todavía espectacular. no se envió. No. Como todavía no se envió, es algo que no debería hacerse en extraordinaria, poner un proyecto que no se envió. Se hace hace muchos años porque se entiende que cuando se envíe se toma el expediente de ese proyecto y nadie hace el reclamo porque el presidente puede hacer un decreto en 5 minutos resolviéndolo. Pero se estila a que se incorporen proyectos extraordinarios que ya fueron enviados. Que ya existen, Convengamos como que 1/3 de los proyectos extraordinarios no fueron presentados todavía. Ya en los últimos años viene pasando. eso, Sí. ¿no? Entonces ponen título total. Después lo reemplazás con un número de expediente. No, en realidad no básicamente. debería. Lo que pasa es que si vos sos oposición, te quejás y el proyecto está presentado, el presidente lo resuelve en 2 minutos con un decreto. Por lo general se resuelve, ¿no? Este tema de buscar el título antes que el hecho lleva a incorporar. No debería haber sido incorporado. No, Pero no es menor también esa discusión semántica porque ahí también se ha dado mucho, digamos, debate sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, el aporte extraordinario. Había habido todo un debate sobre qué tiene de aporte y qué tiene de solidario. O sea, solo hasta aquí y es impuesto, no es impuesto porque justamente es un aporte y es por única vez. Y, o sea, en esa discusión también tenés parte del qué sé yo. Se de hace lo mucha que- tribuna con los títulos. se hace Es mucha histórico, tribuna ¿eh? y para mí, Histórico. para esto ya más como periodista, yo creo que para mí se la pifia bastante con los títulos, porque sobre todo lo que digo es, lo piola es que todos sepamos y entendamos rápido
¿qué están debatiendo? ¿De qué va, no? Sí. Yo ley de exteriorización del ahorro argentino, no sé si es muy claro. Claro, eso es lo que digo. No, Hay y- historias espectaculares con De lo que la está diciendo. exteriorización del ahorro argentino, esa era la Sí. palabra. Sí. Es lo que estaba ahí al final, ¿ves? Ah, Sí, ¿es eso? sí. Ah, no, pero era más largo. Pará, Sí, era más porque lo estaba largo. buscando. No, pero puntualmente respecto a los títulos, sí recuerdo cuando estaba la primera versión del título del proyecto, que todavía no es oficial tampoco el proyecto, de que era para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Había algunos diputados y diputadas de los bloques del medio que decían, ojo, si esto tiene algo que ver con el proyecto de Parrilli, no queremos saber Es verdad. nada. Entonces, como generaba un contaste. tipo de reacción negativa de manera anticipada sin conocer la letra del proyecto. Es que tiene que ver sí o sí, porque en realidad el proyecto de Parrilli habla de eso. El punto, hay muchas historias con los títulos. La más divertida es la de la ley de, recuerden, reparación histórica a los jubilados, Claro, sí. que tenía de todo. Tuvo un blanqueo, tuvo Sí. reparación a las provincias por las deudas provisionales, una ley que terminó teniendo 70 temas juntos y la carátula sigue siendo la reparación de Ujú. a los jubilados, ¿no? Exacto. Y después tiene un título que adoptamos nosotros los periodistas para sintetizar o para Claro. tratar de explicar de qué van a hablar, ¿no? O sea, la ley, Competimos con la el ley título. del aborto no se llama así después. O sea, es un nombre... Legalización del aborto. Claro, le es un nombre ponemos los periodistas, claro. es interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente, es un nombre que adoptamos nosotros y que, bueno, para mí es la discusión semántica, entre otras. Bueno, vamos con el que sigue, a ver. Proyecto de ley para la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético. ¿Esto no es biocombustibles? No, No. esto no fue enviado todavía. Eso Tampoco. no existe Tampoco fue enviado. físicamente en la Cámara de Diputados. No existe en la Ni en mesa de la Cámara de entrada. Senadores. Tampoco. ¿Y entonces qué es eso? Bueno, es un proyecto de Sergio Massa, ¿no? Es Que va a una enviar. iniciativa que viene prometiendo la Secretaría de Energía desde Darío Martínez, cuando estaba en Neuquino a cargo. Luego pasó Flavia Rollón. Lo está trabajando, se supone ella, que es la Secretaria de Energía, y Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, que está vinculado a dar un marco legal a lo que para, digamos, avanzar en un sustento para las energías renovables, ¿no? O sea, se habla de la explotación del litio, se habla del hidrógeno verde. Hay un contrato con una empresa de Canadá, creo que es la empresa, para empezar a explotar hidrógeno verde en Río Negro. En Sí. Río Negro se avanzó con una ley provincial, pero no hay un marco nacional para avanzar en eso. Entonces viene, digamos, por ese lado. Está bien. Bueno, a ver qué más tenemos ahí dentro de los temas económicos que incluye este temario extenso de sesiones extraordinarias. Nos íbamos a salud, que es un gran capítulo de consenso. Casi todas las leyes de salud que fueron incorporadas tienen consenso. No, seguimos con economía, mirá. Proyecto de ley para establecer un régimen simplificado para pequeños Esto contribuyentes. es algo cotidiano también, ¿no? Cotidiano, se enviaron varios proyectos de promoción, más que nada para incorporar el monotributo a ¿Tech? sectores que no están. El de monotributo Tech, ¿no? No. Esto es lo que suele hacerse, actualizar escalas justamente para incorporar que, gente que no está claro, incluida. para que no se caiga gente o para que se sume. Hay muchos gente. proyectos y Avancen con esto, muchachos, vamos. se ve que llegaste al límite. Estás ahí, yo te está te- yendo a no, la... Veo que te en actualicen este la- momento ya sé cuánto facturás, mira lo que te digo. Categoría K, bueno, ¿Qué, sigamos. qué carpetero es? No, yo te digo una cosa, me molesta, No digas nada, ya me está, molesta un estoy montón que para todo este grupo de trabajadores que somos monotributristes, nunca hay un beneficio. O sea, nunca. Entonces, obviamente terminás facturando más, pero no terminás ganando más. El Pero tema es que terminás si facturando más pasás- porque Si los te pasás servicios... del- claro. ¿Qué es lo que te está por pasar? Si te pasás, si tenés que armar No, una siempre sociedad tengo que estar, anónima, siempre tengo que estar viendo, complicado. ¿entendés? Che, y este laburo, ¿quién lo factura? Bueno, a ver, espera, no, este laburo lo tendré que poder facturar todo lo que no, pero quiero. todo tenés que facturar vos. Si el trabajo lo No, haces porque yo vos- tengo un socio. Ah, tenés socio. Está bien. No, yo tengo trabajos que son míos solos y tengo trabajos que son con un socio. Entonces, ahí donde estás viendo, bueno, a ver, no, espera. no cuentes más, no cuentes No, más. es que- está AFIP, ahí justo. Claro, te estás escuchando. Perdón. Bueno, le mando un saludo, yo tengo todo en línea. Después no me ¿Quién jodan. quedó ahora? Es más, Castañeto está en AFIP ahora. no, discúlpame, Castañeto. no quiero sentir el perfume que te compraste en el free shop, sino que desde La tenés... Plata está mirando. No, tenés ahí... Viajé en auto, no viajé en avión, así que no. Y bueno, capaz que pasaste por la triple frontera y te compraste un free shop. Te dije que estuve, Un no salí de la perfume. provincia de No Buenos Aires. sé. No, No, que se te sale el Gracias. chuflo del... No, pero los proyectos de monotributo
lo que vimos el año pasado mucho es no solo para subir las escalas que decía Vero, sino para incorporar a gente Perdón, que está estoy trabajando en la acomodando cosas de economía, acá de la oficina. en que vivo. está trabajando en la economía informal. Sí. Hay muchos proyectos también para el famoso monotributo social. Bueno, y Claro. esa es la otra. Después terminás pidiendo vos mismo a veces que un trabajo, que ver si te lo puede facturar otra persona. No digas más está eso, bien. que no se Sí. puede hacer eso. Y bueno, entonces pónganme en blanco, señores, regístrenme. Esta apología 4 años del- facturando, dale. No es así. No se puede estar Y así. eso es una, Me eso es calenté. una gran verdad. Auspicia Smart Water, gracias. Eso en realidad Esa es sí. una gran verdad, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos, empezando por las administraciones estatales... Acércame un poco la copa Sí, de yo te Mary. acerco. Gracias. ¿Querés batirlo así, tipo bartender? No, porque me faltaron las rodajas de limón, las mandé a Ay, te lo pedir. pido, bartender de verano. La mayoría de los trabajos, vos no podés estar 80 años Ay, facturando, bueno, ¿no? bien, Si cuando Deberían- cumplís la tarea que cumple un Cotidiana. empleado de planta, tenés que ser tomado. Exacto. Eso es así, eso lo dijo inclusive la FIP, venía trabajando en este tema, de Es que las es así. primeras exposiciones que hizo en este congreso, hablaban en la FIP de que el monotributo se había derivado, en vez de ser el tema de, para contener un emprendedor, lo que se hacía era no blanquear, no registrar a los trabajadores, ¿no? Exactamente. Y el principal incumplimiento, siempre lo digo, son las administraciones estatales. ¿Y sí? Públicas, nacionales, provinciales y municipales. En realidad también es el ¿Cuántos incumplimiento que trabajadores detectás. hay en factura? Es el incumplimiento que detectás, porque Y- está siempre ahí la administración. Ah, El sí, bueno. resto de la actividad productiva es Pero más debería complicado detectar. aplicar el... El ejemplo. Claro, el El ejemplo, ejemplo, ¿no? Ejemplo. Sí. Nunca una planta permanente, ya no te dan, viste, es complejo. Claro, el Estado Nacional está con problemas en ese tema, ¿no? Exacto. Sí, Trabajadores sí, porque aparte con había- licencias, con plantas transitorias, 800 años. No, eso es ilegal Claro, y existe un montón. claro. O sea que la transitoriedad tiene que ser de cuánto tiempo. No, es un plazo, en algunos de meses y otros de 2 o 3 años, pero no puede ser de Claro, 10 si no- años. Si no de transitorio no tiene nada. Exactamente. Y vos no podés cumplir la tarea que cumple un empleado de, De por planta. ejemplo, el rubro en el que vos estás realizando. Eso es lo que dijo la FIP, por lo menos esta gestión varias veces. Si el rubro, por ejemplo, es, no sé, los enfermeros, si el mismo rubro está registrado, no puedes cumplir el mismo trabajo facturando. No. Eso es lo Y que pero eso es lo deriva que en más, juicios. eso es lo que más sucede. Eso que deriva en juicios permanentemente. Porque Pero igual no estoy había habido regular. una determinación para que no se pasaran la planta permanente a más trabajadores al Estado, pues lo que se está pidiendo también es que se vaya a una Es que ese es un problema grave, es bueno que lo digas, porque a veces esa promoción de desmantelar el Estado, no se dan cuenta que cuando vos sacás de la precariedad a un empleado, figura como que nombraste un empleado, pero en realidad ya estaba. ¿no? Exacto. Entonces es un problema eso, porque si no... Pero eso nos audita después. Todo se audita, para si la promoción, el pedido público es que no figure un registro de planta permanente y no diferencie una situación de la otra, esa gente termina siendo víctima, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Y después tenés un sistema previsional más grande que la cantidad de trabajadores registrados que tenés y bueno, de una irregularidad enorme, Sí, ¿no? Que viene sí. de ahí. Hace años y años y años, Claro, al menos sí, si no es de ahora. los contratos de planta transitoria empezaron a darse después con Menem más o menos, en esa época. Antes Sí. vos cumplías un determinado tiempo y ya te tocaba, era así, ¿no? Claro, sí. Y después, básicamente, con esto de que el Estado no puede, qué sé yo, se empezó a estirar el planta transitoria. Claro. O la facturación. Exacto. Vamos a los temas de salud, claro. Sí, Por mira, la supuesto. salud de nuestros hijos. Bueno, poneme la música de Borocoto Sí. de fondo. Bien. No, Sokolinsky. era. Sokolinsky, el doctor Sokolinsky, Mario Sokolinsky, que terminó muy mal. Proyecto Es de verdad. ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Proyecto de ley, el que tiene algo para decir, dígalo ahora o calle para siempre, si puede incorporar. Proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo o hija en estación o recién nacido. Recién nacido. Este es un Claro. proyecto que tiene dictamen de la Cámara de Diputados. Están todos de acuerdo y por este tema, por esta decisión de que a partir del pedido de juicio político el resto de las actividades del Parlamento no se realicen, ese proyecto va a quedar demorado. Capaz que queda demorado un año,
Y la explicación que hay que darle a las familias que reciben este diagnóstico, que tienen este problema, es: mira, el Congreso cerró porque había otro problema, no por el tipo de Porque efecto. ese tema estaba en el temario, pero se frustró su tratamiento porque se frustró la sesión, porque estaba la cuestión de la decisión, el fallo, Consejo. claro, lo de Consejo de la Magistratura. En ese momento vos dijiste, ¿por qué no ponen el Consejo de la Magistratura en una caja y debaten el resto de los temas? Sí. Bueno, pasó todo lo contrario. Dije eso, es verdad. Qué inteligente que respirar, Sí, che. pero no te escuchan. No, bueno, eso nos pasa a las personas. Aparte, recordemos que es un proyecto que es básicamente de acompañamiento a las familias que reciben un diagnóstico de que su hijo por nacer o su hija recién nacida tiene síndrome de Down. Y le hemos conversado 1000 veces, el proyecto de diagnóstico humanizado, de acompañamiento, de información clara, un ambiente Un protocolo. respetuoso, un protocolo para que se homogeneice en todas las clínicas del país. Y ahora vamos con las ecológicas. Muy bien, porque Mauri en un rato trajo este todo tema ese proyecto. específicamente, Bueno, trajo el no capítulo. lo voy a spoilear entonces. Trajo este capítulo para compartir con nosotros y bueno, lo Y vamos quiere a compartir hablar un mucho rato. Mauri. Sí. Como Porque no vino todos los 15 Le días toca de hablar enero, a le él. toca hablar un montón. Exactamente. Y vamos con otro paquete Tuve de los 15 temas días preparándolo. que son los temas ecológicos. Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna del Palmar en Entre Ríos. Claro. Y Yo pensé proye- que eso ya era No, Yo- es que es increíble. Parque Nacional. Yo también. O No, sea, pero aparte me Para, igual sorprendí estoy- cuando lo leía. Yo también. sí. Pero el Parque El Palmar, ese sí es... Eso es una reserva. Una reserva nacional. O al menos de... Por ahí estamos hablando de otro. Uno o es el- siempre... Sí, yo calculo que es eso en Entre Ríos, pero no... Ahora le no preguntamos estoy en muy- un rato a la diputada de Entre tenés Ríos, Blanca razón, Osuna. ¿Qué te tenés razón, parece? sí, Con el que me va a hablar con parece bien. nosotros. Sí, es un parque. Perfecto, justo. ¿Sabes qué? No, porque... Blanca Osuna en un ratito en vivo habla con nosotros de la provincia de Entre Ríos, del Frente Claro. de Todos. Mucho para charlar con ella y Mucha además... comisión de educación. Digo, tú una lista de Así preguntas. que para Blanca anda... Juicio político, También. como, querido. como Susana Jiménez. Blanca, te estamos llamando. Sí, te estamos llamando, Blanca. Anda buscando un lugar en tu casa donde te encuentres que te estamos llamando. Te estamos llamando. Bueno, vamos con otro tema ecológico. Los melinos. tenemos. No, me faltó uno ahí, che, en la placa anterior. El de agujero azul. Ahí está. el Ese que, es el Senado, el que ¿no? trae Fue Vero. aprobado acá Claro. para proteger parte de la plataforma continental. Este marina, viene larga data acá, no se termina Sí. de ir, no se termina de ir, quedó ahora varado en el Senado, ¿no? exactamente. Es un proyecto de Graciela Camaño que impuso Sí. con mucho esfuerzo. La verdad, le costó un montón. Sí, Ujú. sí, Pero con lo algunas logró. disidencias con esta Con María Zúbic, diputada la de diputada de la Coalición coalición Cívica, de Santa Cruz. hizo una feroz campaña en contra del proyecto. Sí, ahí se terminó de Incluyó emplejar todo. columnas de opinión en contra del proyecto y comisiones paralelas. Pocas veces se había visto eso. Ujú. Y vamos con la otra placa. Proyecto de ley del régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales rurales en organismos nacionales o provinciales. También era un tema que estaba para tratarse Está en la en Cámara de una... Diputados, pero no está de acuerdo Juntos por el Cambio. No sé si van a llegar con los votos en caso de haber un consenso, porque... Porque en Juntos- general no les copa los regímenes especiales de Exactamente, los regímenes especiales de jubilación. jubilación no les copan, como vos bien decís, pese a que acá hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que tiene un costo fiscal mínimo y es gente que vive poco. O sea, se jubila Lo mismo temprano pasó- porque no tiene mucho más por delante. ¿no? Que- Mauri, lo mismo pasó con la ley de HIV, La que ley de muchos les HIV. gustaba en general y cuando venía la parte de la jubilación especial, algunos observaron que no estaban de acuerdo con esa parte. ¿Se acuerdan? Pero- Que era como Sí, medio... sí, Pero claro, los votos sí, en sí. contra 7, fueron, 8 creo, puntos. 8 o 9 8, solamente. pero Muy lo pocos que- se animaban en votar totalmente en contra Claro, pero de en Pero esa esa cierto, ley. dice Meli, que los que votaron en contra fueron diputados del PRO con ese argumento. Ujú. Y de y los libertarios. También pasó con Que no quieren los jubilaciones trabajadores de las especiales. viñas. Los Que también. viñateros. Trabajadores que se aprobó viñateros, Sí. Que volvemos al principio que hay un vino acá en juego. No sé si eso salió al aire o No salió al fue aire. fue antes del aire. Fue antes. sí. Es ¿Cuál era vinculado la a lo apuesta? parlamentario, pero no salió al aire. ¿Cuál era? Yo no No, voy a pero decir. ¿se puede Vero- revelar la sí, pura Vero- apuesta? Vero dice, ¿Qué buchón que es? pero se ¿Cómo puede no vas revelar a o no. decir nada? ¿Cómo vas a No, decir la nada? apuesta sobre qué era, Que no ¿no, me ¿lo podemos acuerdo. decir? Ah, no te no me acordás, acuerdo. no te acordás. Ahora arrugás. Pero ¿sobre qué era la Y apuesta? no quiere la que va a perder. ¿Qué querés que te diga? No, si ustedes dos estaban de acuerdo, ¿sobre Sí, qué sí, era? sí, vamos pero a no ganar. vamos a... No, vamos a ver, vamos a darle tiempo a la Vamos a darle situación. tiempo a las sesiones quieren, no extraordinarias. Vamos a darle tiempo ¿Era a esas- sobre eso? Era Era sobre sobre eso. Y eso, sí. sí. Era sobre Solo un tema hablamos de sobre- parlamento. Pero sobre otra cámara, no digo más nada. Sobre Ah. exactamente. Sí.
Yo básicamente. por la duda, así No querés que se públicamente, sepa. no me, claro, Claro. no voy a Está opinar bien. públicamente. Eso lo Ah, guardo listo, para listo. mi Yo porque- mi Ahora lo intimidad. tuiteo, no te hagas problema. Bueno, ya estamos con Ya todos los estamos. temas repasados para el Sí. periodo ¿Te extraordinario. pareció poco a vos? La verdad que hubiera metido un par Vos más. más, ¿no? Sí. Por ahí se hubiera metido alquileres, hubiera metido un par Claro. más. Bueno, ley de humedales, es la gran ausente de todos los proyectos ecológicos, me pareció. Es que ya tiene dictamen y no están de acuerdo. No hay número para meterlo en el recinto. Bueno, pero reforma del Consejo de la Magistratura también ya tiene Un montón. No, dictamen. tiene- no creo que no tiene dictamen. ¿Sabes qué? Creo que se La trató. Ahora, sí reforma se arrancó del a Consejo. tratar en comisiones, no, tenés razón. Pero no tiene Creo dictamen. que sí tiene. Ahora lo Me vamos a parece que chequear, sí. pero me parece que De sí todas, tiene maneras, de dictamen. todas maneras, es una ley con la que, la del Consejo de la Magistratura, es una ley con la que Alberto Fernández explica que está tratando Claro. de cumplir el fallo y de que una parte de la oposición no lo deja. Ujú. ¿Se acuerdan que Bueno, vino pues, Soria y todo Exactamente. Sí. a defenderlo y que parecía que estaba acordado con todos los Sí. sectores judiciales, ¿no? No, en realidad uno esperaba que en ese momento el Interloque Federal hiciera algunas reformas y volviera al Senado. De eso se hablaba esos días. No ocurrió, la magistratura se tuvo que conformar como estaba hasta 2006. Y ahí empezó todos los líos, Todos. recuerdan. Todos. Ahí Fue la novela del empezó, año, ¿no? sí. Así empezó y terminó el año. Sí, Sí. con el Consejo de la Magistratura. Ujú. Qué poder ahora ahí, ¿no? No, el año no empezó con el Consejo de la Sí, Magistratura. porque el fallo de la Corte fue en diciembre. En diciembre. Y en enero se hacían, DTV uno prendía enero y eran todos los proyectos presentados para cumplir el Está fallo. bueno recordar, ¿se acuerdan? El primer año, a ver, Alberto asume el 19. Para fines del 2020 fue biocombustibles, que el año empezó o para fines... No, ¿se biocombustible acuerdan? 2021. en También mayo. empezó mal el año por el tema de biocombustibles. Claro, Después bien. empezó mal el año por el tema del Fondo Monetario Internacional. Y ahora tenemos este tema. Ok. Y bueno, los años son así, empiezan Y complicados. no vienen solos. Y no No. vienen Y solos. cada vez y más años pasan, ni te digo. Más grandes Sí, estamos. sí. Cambian los actores, cambian los artistas, pero ¿sabés quiénes quedan siempre? Los peronistas. Los peronistas. Bien, pausa, Sí, sí. ¿les parece bien? Me parece sí, bien. me parece. Ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV. Vamos a insistir en que se traten los proyectos que nos parecen urgentes. El aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, el derecho a la jubilación universal, por supuesto, los proyectos que hemos presentado en materia de derechos laborales, de las mujeres, de derechos maternos parentales, el tema del proyecto que hemos presentado del subsidio intercosecha para las y los trabajadores rurales. Los temas, si no los tratamos, generan aún mayor descrédito para nuestra función legislativa. Bueno, el resultado que sea el que tenga que ser, pero que las cuestiones que se trata, particularmente aquellos temas en los cuales convocamos a la sociedad a que den su opinión, por respeto debemos tratar. DTV, segunda edición, de lunes a viernes.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ay, esperen un segundo. Están hablando como locos y yo tratando de conectar acá. Me estoy actualizando con todo el mundo. Estoy charlando de la vida. Qué bien. Esas cosas. Estamos contando acá los lugares turísticos que tiene la Argentina. Los lugares turísticos que tiene la Argentina, sí, por se ha supuesto. construido mucho estos años. Qué bueno. Una alta demanda. Qué bueno. Y bueno, Sí, lo que estamos descubriendo. era reserva natural en un momento y es todo ya... Bueno, eso está mal. Edificación. Bueno, eso está mal. Y lo que está pasando en la reserva ecológica acá en la Ciudad de Buenos Aires también. Tremendo, ¿viste? tremendo, tremendo. Ayer también combatiendo el incendio. Te cuento, porque hubo un incendio. Sí, yo sé. No, bueno, pero si estás de vacaciones, tenés derecho a no estar informado de todo. ¿Vos te informás cuando estás de vacaciones? Depende. Sí.
No, Sí, depende. Sí, yo te he También. escuchado hablar de policiales que no tenías que cubrir y tenés una obsesión con eso. Bueno, sí, son los temas que más te me gusta, atraen, sí. sí, obvio. Sí, Así somos los periodistas. ¿o no? Sí, es verdad, pero igual también está bueno, como bueno, dedicarle Desconectarse un un tiempo a poco. Yo no toco el Leíste teléfono. algún libro, me imagino. Sí, eso es muy típico. ¿Qué leíste? No te voy a decir. ¿No leyó ninguno? No, Uno No, leí, erótico, mirá, un Kama leí- Sutra. Sí, leí Kama Sutra. Lo repasé, pero ya lo había leído hace mucho. Escribí uno. Como no lo escribió quiere uno, no puedo creer. No, me leí Bioy Casares, que tenía varios Mirá qué pendientes. bueno. Y después leí el libro de Stefanoli, no sé si seguramente Amalia lo veo. No lo leí igual, no leí. El de las No me nuevas gustó derechas. mucho, las nuevas derechas en el mundo. Esperaba más, pero bueno. ¿No te gustó? Perdón. Estamos en un nivel de desobediencia total. Sí. No, cálmense. No, no es eso, es relajado. Se calman Sí, porque yo me tengo que hacer cargo. Nos está llamando la señorita Luciana Fernández desde el móvil. No podemos demorar la salida de ella. Y estamos nosotros hablando de cualquier paparruchada, no porque no es importante, sino porque es un nivel de desobediencia total. Lu, ¿cómo estás? Mauri, bueno, Vero y María, aprovecho para saludarlos y estaba escuchando muy atentamente y comparto, Meli, esto con vos de que uno cuando está de vacaciones no puede estar informado de absolutamente de Claro, todo. hay que La idea relajar justamente un es poco. desconectarse un poco de los medios, exactamente, desconectarse de los medios, del celular, relajar, calmar la mente. Sí, banco en leer algún libro, ¿no? Sí. Cuando uno está de vacaciones, por ahí si está en este modo contexto playa también, se presta para estar relajado, Eso te digo, desconectado, Lu, leyendo. es Según todo, la edad, según la todo edad. muy lindo hasta que tenés 2 pibitos. Porque cada 5 minutos es más, verdad mírame, eso. mírame. Todo el tiempo corriendo con el nene en la playa, ¿Entendés? cuando el nene duerme, leo. Y tu mujer, cierto. y un matecito Es con cierto. tu mujer. No, Lu, o sea, seguro, tienen sobrinitos, Es ya verdad. saben. Entonces, yo quiero compartir que es una proeza, Bueno. es una proeza ser padres hoy, como la revista, y leer. Sí. En serio lo digo. Esa es la parte buena, pero- la parte buena de ser tíos. Porque Claro. cuando Pero hay sos otra- tíos hay como otra que estás parte. un rato y después como decís, bueno, listo. Hay otra parte, Quiero Melu, leer mi que libro, uno- ¿viste? Los amo, Claro. mi sobrino, pero déjenme Dejame un descansar. poquito a Martita, Claro. te mira un ratito mami y te mira papi también, que la tía va a leer. Es verdad. Deja de ser joven, Bueno, anda se con tu acuesta mamá. temprano, Sí, es verdad, tiene más es verdad. tiempo, ¿no? Sí. A mí- Sí, bueno, pero O sea, uno, que uno ella se va que es joven, acostumbrando no, también a esas sale- cosas. A mí sale me esta pasaba tarde. de que ¿Qué sabe? ¿Qué no, opina? a mí no, por lo menos a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso. Me pasaba así antes cuando por ahí tenía 20, 20 y pico de años, pero que por ahí aprovechaba las vacaciones para salir, hacer Claro. cosas a la noche. Pero Ahora no, ahora disfruto mucho de la mañana, del mate de la mañana Ay, con un sí. libro y descansar y desconectar realmente. Así que capaz que estoy un poco más vieja. No, posiblemente sí. por sea favor, eso, viejos pero me son los encanta, me da trapos. placer y me gusta. Sí, a mí también Sí, me es gusta verdad. eso y Es soy verdad muy eso. joven, que nadie diga lo contrario en esta mesa. Y ¿Viste? ahora ¿Viste? mismo, Bueno, Lu, es- ¿estás leyendo algo? Sí. Ahora estoy leyendo un libro, en realidad estoy releyendo porque es uno de los libros que más me gusta para poder agarrar otra vez el hábito de la lectura porque lo tengo como un poco de Abandonado. lado, ¿no? Antes por ahí me leía un libro por mes, exactamente. Sí. Me leí un libro por mes y ahora como que me cuesta un poco agarrar esa Sí, rutina. sí, Así que obvio. agarré uno que me gusta mucho y lo estoy volviendo a leer, que se llama De animales a dioses, de un autor espectacular. que es israelí. Yuval Es un Harari. Harari, ¿lo conocés, Mauri? Sí, es el mejor libro que leí en los Harari, últimos 10 exactamente. años. ¿En serio? Me lo voy a anotar. Sí. Tengo como... La ¿Viste? trilogía, Es uno tenés que la estoy trilogía entera, ¿leíste? esperando. La trilogía entera leíste. Tenés que leerlo primero, claro, primero de Deus. Animales a Dioses, después Homo Deus y después 21 21 lecciones lecciones para el siglo XXI. Extraordinario. De Exactamente, animales a sí, me dioses. encanta. No estoy Es chateando, no estoy en espectacular. Instagram, estoy anotando. Léelo. Aviso porque después te... Sí, 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 es Léelo. espectacular. Es muy reciente. Léelo porque Listo. aparte es muy reciente, es muy atrapante y aparte tiene un lenguaje muy claro, muy simple y si te gusta todo el tema de la evolución y la historia de la humanidad es espectacular ese libro. La verdad que es muy bueno. Bueno, no, ya interesante. ahí sobre el final medio como que dije, venías bien con la venta y sobre el final dije, no sé si me interesa la historia de la humanidad per se, pero debe tener un enfoque Fíjate. particular.
Exacto, eso tiene un enfoque, mira, es distinto a un libro de historia común, por eso te digo, es como tiene una cosa que te va atrapando. Es típico ensayo. Está todo documentado. Con un lenguaje muy claro en el cual te explica dónde está parada hoy la humanidad con los grandes cambios tecnológicos que hubo y te hace un raconto de cómo fue la humanidad evolucionando y cómo estamos hoy y cómo fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Desde los en algunos aspectos cazadores y recolectores. Por ejemplo, Claro, en el segundo libro, en el de Homo Deus, habla mucho de todo lo que es la inteligencia artificial también, ¿no? Todos los avances, los descubrimientos, cómo eso se puede utilizar incluso para la humanidad, ¿no? Y que esto termine siendo una herramienta de ayuda y necesaria para el hombre y no una herramienta que termine desplazando la mano de obra también del hombre, el trabajo del hombre, ¿no? Cómo acercar todos esta cosa de la tecnología como una cuestión, una herramienta. Y podés empezar a leer el libro y no que venga a desplazarla. O tenés que leer Homo Deus quedó un poquito desactualizado porque ponderaba que el hombre le había ganado a los gérmenes, porque no había una pandemia, hacía 90 y pico de años, apareció la pandemia. Bueno, pero igual está bueno leerlo en la clave que está escrito hace muchos años. 7.000 pesos te sale nada más. 7 lucardis. Yo compré los 3 y los leí, pero hace como 4 años. Es que están caros los libros. Si querés los 3, 20.000. ¿Tenemos cuotas? Para mí hay cuotas de 4. Hay cuotas, debe haber. Sí, debe haber. Sí. Acá porque te actualizan los libros. A mí no me gusta, ¿sabes? El tema de, o sea, si me piden un libro, doy, pero a mí me gusta tener mis libros. No me gusta el te paso. Es verdad. Prestado, comparto eso, me pasa. ¿Qué te pasa, Lu? La Kindle, si no. Me pasa. A mí me pasa también, me cuesta prestar mis libros. A mí me cuesta. Pero porque tuve malas experiencias, porque me pasaba que por ahí los prestaba y no me los devolvían, o me los devolvían todo hecho pelota. Y me pasa eso de cuidar un poco mis libros. Son como, me gustaría tener el día de mañana una biblioteca enorme con un montón de libros, seguir cuidándolos, guardándolos ahí. Entonces, si me lo van a cuidar, te lo presto. Pero por ahí a veces, viste, no te lo devuelven, te lo devuelven. No, a mí me pasa eso que dice Mauri es total. Yo también tenía una biblioteca con 8.500 millones de libros, los que a mí más me habían gustado. Y después dije, esto es una puntada de mugre. Después tenés que estar limpiando, perdón, pero a mí con los años también me dio como la cosa de, ¿viste? El orden, la prolijidad. Y no. Entonces los tengo y sí, en general los libros. Pero eso fue mudarse. Yo ahora tengo la mayoría de los 800 libros que tenía en cajitas. En caja en una baulera. ¿Viste? No te entraron en la casa, claro. Bien. Esa es buena. En la baulera y me dejé 4 o 5 que a mí me gustan. ¿Viste? Algunos que empecé a leer y no los había terminado. Sí. Sí. Pero es buena la de la baulera, porque después tenés que mudarte y levantás la baulera y te la llevás directamente. Claro. Me imagino la casa de Vero lleno de baúles. Quiero tomarme la baulera, ponés la caja y después te la llevás. Quiero tomarme unos breves segundos para hablarle a Mabel, que no tiene micrófono, pero es parte de este programa, que es nuestra productora, es nuestra voz de la conciencia. Y Mabel dice, no sé qué les pasó, o sea, están insoportables los 5 que no paran de cotorrear y de hablar, no lo dijo en estos términos. Y la realidad es que le tocó hoy una Melina totalmente desobediente. O sea, es la verdad. Y aparte que vengo como con ganas de conocer cosas, yo me estoy pareciendo a otros compañeros y estaba pensando, Mabel, si a vos no te parece mal, ahora cuando salga nuestra querida Blanca Osuna al aire, queridísima diputada de Entre Ríos, que va a salir en unos minutos nada más, le podemos preguntar cuál es el libro de verano de la diputada. Es una gran temática. Bueno, está buenísima la entrevista del verano. Siempre tenés el apartado de cuál fue el libro de verano. Sí, o cuál es, con qué, porque a mí, y por qué selección. Así que ahora Blanca ya nos está atendiendo en instante. Y aparte, generalmente, claro, y elijo alguno de los que tengo hace años. Uno termina... ¿Cómo? Sí. Ay, No, que uno termina aprendiendo también de los diputados por ahí que te recomiendan algún libro. Fíjate, por ejemplo, con Mauri compartimos, viste, y de repente conoces un nuevo libro que por ahí lo comprás, te lo prestan y ya lo pedí en Mercado Libre, dándote cuenta que te encanta un libro nuevo. ¿Lo pediste? ¿Viste? ¿Viste que sirve para todo? Totalmente. Espectacular. Les estaba diciendo el precio. Bueno, Vero, después nos vas a contar a ver qué te pareció. Totalmente. Lo último que leí fue El Principito como 800 veces, pero esto me parece que... El Principito, sí, yo se lo leí muchas veces a mí. Yo se lo leí a mi novio. Bueno, bien. Es lindo. Bueno, antes, Meli, si te parece, y compañeros, antes de que Mabel nos
antes que Mabel se enoje y nos termine diciendo que somos desobedientes, vamos a hablar un poco del tema que nos compete en el móvil del día de hoy, que tiene que ver con los tipos de sesiones que establece el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, porque últimamente estamos hablando mucho de lo que son estas sesiones extraordinarias y a lo largo del año estuvimos hablando mucho de las sesiones especiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los tipos de sesiones que establece el reglamento de la Cámara? Y hay que decir que el reglamento establece diversos tipos de sesiones según el tema que se va a tratar y según el momento en el cual se traten. Dicho esto, tenemos que decir que existen las sesiones ordinarias, que son aquellas que se desarrollan entre el periodo del 1 de marzo y el 30 de noviembre. Y que a su vez esas sesiones ordinarias pueden ser de tablas o pueden ser especiales. Son de tablas cuando están establecido el día y hora en el cual se van a realizar, por ejemplo, todos los miércoles a las 13 horas, y son especiales cuando no se respetan esos días y horas establecidos o acordados previamente. Después tenemos como era en una época, pero ahí necesitas otro tipo de exactamente. mayoría, ¿no? No. O siempre es la misma. No, siempre la sesión se abre con 129. No, para la aprobación de los temas. Claro. No. ¿No necesitas otro tipo de...? No. Perfecto. No, por suerte sé mucho del reglamento. Bueno. Hace 3 años que... Por eso está bueno, ¿viste? A veces estas cuestiones del reglamento se desconocen, es verdad, Meli, se desconocen y a veces por ahí nosotros que estamos en el ámbito parlamentario y legislativo estamos acostumbrados a hablar de o saber la diferencia entre unas y otras, pero por ahí las personas que no están en el ambiente legislativo y parlamentario no tienen por qué conocer y tampoco conocen en qué se diferencia unas de otras. Claro. Otra de las sesiones que establece son las sesiones extraordinarias, que a diferencia de las especiales, las sesiones extraordinarias son convocadas por el Poder Ejecutivo y fuera de ese periodo ordinario, es decir, fuera de entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Y las especiales, a diferencia de las extraordinarias, son convocadas por algún diputado o diputada nacional. Las extraordinarias son por el Poder Ejecutivo y las especiales por algún diputado o diputada nacional, y también se realizan fuera de ese periodo que establece el de tablas, ¿no? Que es un día y fecha acordada donde se suele respetar todas las semanas y todos los meses. Después, otro de los tipos de sesiones que establece el reglamento tiene que ver con las informativas. Y eso tiene que ver con un mandato constitucional. El artículo 101 de la Constitución Nacional dice que, por ejemplo, el jefe de Gabinete de Ministros tiene el deber, no es que quiere, tiene el deber de concurrir a ambas cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, para explicar y dar un informe de la gestión del gobierno, ¿no? De cómo se está desarrollando el curso del gobierno. Eso es una obligación que establece la Constitución Nacional al jefe de Gabinete de Ministros. Y otra de los tipos de sesiones que establece el reglamento de la Cámara tiene que ver con la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa se caracteriza porque son sesiones en las cuales se reúnen tanto diputados como senadores en una misma sesión, por ejemplo, para el periodo del 1 de marzo, inaugurar el periodo de sesiones ordinarias, o también cuando, por ejemplo, algún mandatario extranjero visita el Congreso de la Nación Argentina. Esos son los tipos 5 de sesiones que establece el reglamento de la Cámara de Diputados y se diferencian unas de otras, que por ahí a veces viste que hablamos de extraordinarias, de especiales, de ordinarias, de Asamblea Legislativa. Bueno, esta es la diferencia técnica, podríamos decir, que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Está bueno porque uno en general, yo eso me lo preguntaba al principio, ¿por qué se llama sesión especial? Claro, porque en realidad debiera ser sobre tablas, pero es especial cuando va por afuera de ese horario. Y ahora, si fuese sobre tablas, ¿qué horario y qué día debiera respetarse? Bueno, el que definan los diputados, pero en la última sesión... Pero no lo hablan en la apertura de las sesiones parlamentarias, la primera... habitualmente definen... O sea, dice, de ahora en más el Congreso sesionará tal día y a tal hora. El Senado es más explícito en eso, hay que decirlo. Diputados habitualmente define, pero como desde el año 2010, después de la 125, ¿recuerdan la discusión del campo? Sí. Que se empezó a abrir la grieta en la política argentina, las sesiones ordinarias como que desaparecieron o se hicieron muy esporádicas. Creo que hasta 2010, 2012 alguna había, recuerdo inclusive la última sesión ordinaria en la que el entonces presidente de la Cámara, Julián Domínguez, se enojó porque no se había cumplido un acuerdo, y se hacen todo el tiempo sesiones especiales y nos olvidamos de lo que eran los miércoles anteriores a esa época, que era vos llegabas, había un temario de 75 proyectos, así como el de extraordinaria, 27, 28, los diputados iban votando de a uno, algunos se debatían, otros no, los discursos eran muy acotados, 2 o 3 por proyecto, y había un avance enorme de la legislación. Ahora de pronto hay un proyecto que se congela 5 años, porque son todas sesiones especiales y no se termina de definir cuándo se trata, ¿no? Sí.
Y ahora este periodo extraordinario está convocado para el 23. Lunes 23 de enero hasta el 28 de febrero, cuando termina el periodo extraordinario. Claro, pero... Exactamente. El 1 de marzo empiezan las ordinarias. Después, o sea, el día puntual. Vamos a suponer que hay, durante el periodo extraordinario, hay sesión. ¿Eso quién lo convoca? ¿El presidente o lo convoca Cecilia Moró? El funcionamiento de la convocatoria es igual que siempre. La convoca el presidente de la Cámara. El punto ahí es que solamente pueden tratarse los proyectos incluidos en extraordinarias. Perfecto. Bien. Exactamente. Que son poquitos. También recuerdo que una de las últimas... sí, poquitos. Poquitos. La verdad que no estamos acostumbrados a un temario tan largo. Por lo general estamos acostumbrados a 10 proyectos, 12 como mucho, Igual pero muchos son del 27 Senado, y la verdad que ¿pero cuánto van a sesionar? hay ¿2 que días ver cuánto va a seguidos? durar esa Claro. sesión. ¿Traen bolsa de Ahí dormir? está el tema. ¿Qué traen? ¿Te acordás que en un momento se había hablado de esta posibilidad de empezar la sesión a un cierto horario, luego culminarla tipo 10, 11 de la noche Proyecto de y Dolores retomar Martínez. al día siguiente? Hay que ver. Hay que ver si ese proyecto, si esa condición para sesionar en 2 días, desdoblando quizá los horarios, podría prosperar este año. El año pasado al final no terminó prosperando, hubo mucho debate respecto a esto. Y también recuerdo que una de las últimas comisiones que se trataron durante el año fue esta comisión que trata el tema del reglamento de la Cámara de Diputados. Y ahí se hablaba mucho, me acuerdo que la diputada Camaño hacía mucho hincapié en volver a estas sesiones ordinarias de tabla para poder fijar todos los días de la semana un día y hora determinado para poder ir avanzando sobre los diversos proyectos que están aquí dentro de la Cámara de Diputados y que necesitan tratamiento de los distintos diputados y diputadas nacionales, ¿no? Claro, porque Camaño fue diputada en otras épocas, ella decía que era así. El miércoles había sesión. Sí. Y vos entrabas y no es que había un clima tenso. Yo recuerdo algo tipo 2009, 2010, ya andaba pasillando. No había un clima tenso, había un clima casi administrativo, de bueno, hay sesión, hay que resolverlo. Estos proyectos que no traen polémica pasaban de largo, se debatían muy poco y se avanzaba. Yo te digo, en mi época diálogo. de movilera me mandaban siempre todos los miércoles, como yo hacía el horario de la tarde, me mandaban todos los miércoles al Congreso. Claro, era el día fijo de la... Claro, y yo otra vez, y sí, flaca todas las semanas. Y a mí no me gustaba venir. Claro. No me gustaba, me parecía re Pero aburrido. Y es aparte, lo que correspondería. Ahora te gusta, ¿no? Me encanta. Sí. Gente como ustedes que saben de esto, de lo parlamentario, siempre te cortaban el rostro mal, Lu. ¿Quién habrá sido? Yo no fui. Una mala onda, te tiraban. Eran ortivas, claro. O no, les digo como uno estabas en el palo, claro, como uno estabas... Porque como uno no estaba en el Pero palo, peor es cuando vas vas a la... No, pero peor es cuando vas a Comodoro Pi en los judiciales. Eso es peor, pero ahí yo Eso soy es amiga peor. de Silvita, de Crónica. Sí, que sí, se haces amiga de ella, listo, está todo bien ahí. Bueno, pero porque te pone hiciste bajo tu el ala. amiguita, pero si O no, es peor. ahí está nuestra productora Cintia que la debe conocer. No, Sí, Silvita sí, no, sí. Silvina. Silvina de Judiciales de Crónica. Sí, exacto. ¿Cómo? Sí, Silvina Saus. ¿Silvina cuánto? Saus. Nunca supe el apellido y yo No, no me pero creía sí, amiga. sí, sí. Mejores amigas. Íntimas, Pobre Silvina. vivieron. No, Saludos, pero ahora sí, ¿cómo andás? Otra Y vez. Silvina te miraba así. Bien. Otra vez. Ay, me voy a comprarme afuera un sanguchito de salami y queso. ¿Te traigo un poco? Sil, era todo para que Sil me ayudara. Claro. No, ya almorcé. Todo, claro. Bueno, Sil, tranca. No, lo importante es ser buenos compañeros y que seamos colegas entre nosotros. Y la verdad que se puede decir que por lo menos en base a mi experiencia, el tratamiento con los periodistas dentro, no obviamente los que trabajamos aquí, que ya somos compañeros y nos conocemos hace un tiempo, pero si no por ahí con los periodistas que vienen a cubrir las sesiones de los otros canales, la verdad que una sola vez hubo una diferencia con uno, pero Ahora contá todo. el resto podríamos decir que no, Bueno, no puedo. o contá No podemos sobre meternos qué. en esos temas. Bueno, que conte sobre qué. Sí, a ver, No, ¿qué? se dio una situación de que era la situación de que se había pautado una nota con un ministro que no venía, no suele venir mucho aquí, y como nosotros somos el canal de la Cámara y tenemos prioridad, la seguridad nos había dado esa prioridad de hacer una nota en exclusiva con ese ministro, y bueno, ese compañero del otro medio se enojó con nosotros porque ellos también habían pautado eso, Y bueno, fue papi, como a que se armó llorar a una la cosa ahí iglesia. y bueno, y sí. Sí, a llorar a la Pero bueno, redacción del fue canal, mi amor. fue complicado. Tesoro. La nota la Hubieron tengo ahí yo. palabras Y vos que no tiraste ahí- correspondían. Ah, Exacto, y no, bueno. mi amor, no. Quiero Así saber nombres no. ahora. No, pero podemos imaginar. Fue complicado el tema, Después, pero bueno. fuera del aire, hacemos Pero tenemos...
Pero salió la pero nota. en eso tenemos a nuestro... ¿Ganamos o no ganamos? Sí, nos dio la nota. Sí, bueno, ganamos. bien. Ganamos, tuvimos la nota en exclusiva y todo. Y también te puedo decir que tenemos muy buenos compañeros. En ese momento el compañero Sergio, el cámara, que ahora está de vacaciones. Sí. Pero te puedo decir que se pone la 10 con el canal y con los compañeros y sale a defenderte con espada y con lo que sea, me lo ¿viste? imagino, Entonces uno se siente como acompañado y contenido por los compañeros. Pero se merecía, la verdad que lo ubicó en su lugar. Lo ubicó en 3 no segundos. queremos saber cómo lo ubicó, pero lo ubicó. Porque bueno, nada, mentira. A partir de eso, ya nadie se metió nunca más con DTV. No, ¿viste? a partir de ese momento... Y a veces hay Entendieron que somos... Claro, entendieron que tenemos la prioridad dentro de la casa. Y bueno, hay que respetar a veces. ¿Era un hombre o una mujer? Sí. Era un hombre, por eso, con más razón. Okay. Exactamente. Bueno, hay muchos suspiros. No, Mabel no nos aguanta más. Está por presentar la renuncia en este momento, pero tiene que pagar las cuentas. O sea, solamente por eso sigue con el trabajo. Nos va a matar, no nos aguanta más. Listo. Pero bueno, no puede decir que no tocamos todos los temas. Claro. Pero bueno, ponerle onda. Y que le ponemos mucha onda. Obvio. Y aparte hablamos de cosas, escuchame, hablamos de cosas importantes como el tema de los libros. Por ahí las personas que están escuchando están anotando los libros que decimos. No, a mí me pareció, y en una de esas les termina gustando nuestros libros. Sí, Lu. ¿Viste? Está espectacular. ¿Viste? Sirve esto, sirve. ¿Sabés qué está bueno para leer ahora en el verano? Uy. No, lo voy a recomendar a todos. Consigna. No entendió una consigna. Sí, porque somos el canal de la Cámara. El reglamento. Es un libro, chicos. El reglamento de la Cámara de Diputados. Está buenísimo agarrarlo, leerlo. En vacaciones desayunaba leyendo. ¿Puedo decir algo que va a quedar muy de la ñoña? Constitución. A ver, Bárbara, Sí, yo decía algo decir que va a eso. decir, algo de ñoña, a ver. Tengo el reglamento de la Cámara en mi cartera, pero porque me sirve, hay cosas por ahí que necesito saberlas y aparte es chiquitito. Es un reglamento chiquitito que lo entra en la cartera y por ahí cuando te tenés que sacar alguna duda o algo, te recontra sirve. Eso y la Constitución Nacional sería espectacular. No sirve eso, dice Mauricio. No sirve. Pero hay un índice. A mí me sirve. Hay un índice. No, bueno, pero no tenés control de buscar. Auspicia de Smart Water, gracias. Hay un índice. No te va a pagar. No me va a pagar. Deja de alumbrarlo. Ni un café me traen. Éramos tan ni 3 empanadas. Para un segundo en el aire. ¿Está funcionando el comedor de ahí del anexo? No. Sí. No. ¿No? ¿Está closet? Sí. No, Solo la confitería. está totalmente cerrado. Exactamente, Solo el la de abajo. Hasta el 2 de febrero El del no anexo se A, come pero el que está adentro. abajo, no el del primer piso. Ah, bueno, ¿hay algo que está abierto para...? Si quieren café, Nos podés traer. no, Abajo, solamente abajo, planta incluso baja. están Confitería. abajo, exactamente, solamente el tema de la confitería del café, pero acá el comedor está cerrado. Creo que va a estar todo enero cerrado inclusive. Ah, ok. Veremos en febrero si ya lo retoman. Y Veremos bueno. qué va sucediendo. Bueno, Lu, Bueno, te mandamos un beso. Gracias por tu columna, por tu participación y por la alegría de siempre que le pone. Así que bueno, Dale. ¿nos vemos mañana? dale, muchas ¿O no? gracias a ustedes. Nos vemos mañana, nos Perfecto. vemos mañana todos los días, exactamente Bueno, este Luqui, horario. perfecto. Dale, nos vemos. Adiós, chau, gracias. Mauri, todo tuyo, te toca laburar. ¿Cuántas hay cosas nos otro- enteramos? Blanca, te estamos Contentos. llamando. Blanca, ahora en un ratito conectamos con Blanca. Sí. Vamos a comentar, Meli, uno de los proyectos que fue incluido en extraordinarios y que no debería haber problemas para que se apruebe y que no debería todavía estar siendo discutido porque ya hay un consenso, pero como no existen esas sesiones ordinarias que bien comentaba Lu, queda pendiente para que se decida abrir el Congreso y en ese caso, solo en ese caso se puede tratar. Se trata del proyecto de ley para definir cómo informar un diagnóstico de trisonomía 21, conocido como síndrome de Down. Down es un apellido, o sea, alguna vez un médico descubrió este diagnóstico o le dio una definición y se trata ni más ni menos que de un laburo que está haciendo y muy bueno la Comisión de Salud que preside Mónica Fein, la verdad que una de las comisiones que mejor funcionó en el momento que el Congreso funcionó. Antes y después no, porque no estaban ni creadas las comisiones ni funcionando, pero se juntaron un montón de exministros de salud de la provincia y de la nación y empezaron a definir temas que tienen que ver con el tratamiento médico para que las provincias, que son las que tienen que ejecutar los sistemas de salud, los apliquen. Esto no pasa casi nunca. O sea que sería bueno que se empiece a aprovechar y que todos estos diputados también logren que sus bloques traten estos temas. Si hay una sesión para tratar esto,
no hay un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que el Congreso se reúna media hora a tratar esto si están los diputados acá? Pero bueno, siempre estamos con esto que se tienen que reunir para que haya una guerra, o si no, no se reúna, y quedan estos proyectos pendientes. ¿De qué se trata Que este aparte proyecto? hay varios de estos proyectos que no generarían ningún tipo de rispidez. Muchos, y las discusiones en comisión estuvieron muy buenas porque se llegó a consenso, ¿no? A partir de la voluntad hubo texto consensuado. Bueno, vamos a ver de qué se trataría este proyecto, que es ni más ni menos que cómo definir, cómo dar un diagnóstico, como cuando vos sos papá y te dicen tu hijo tiene síndrome de Down, y vos tenés que afrontar una vida que empieza, que no era la que esperabas, pero es la que te tocó, cómo informar en ese momento esa situación. Bueno, para eso el Ministerio de Salud va a tener que capacitar a los profesionales de salud con una adecuada comunicación interpersonal, información objetiva y actualizada. Parece cualquier cosa, porque uno dice, bueno, esto es obvio. No, no es obvio. Seguramente hay un montón de padres que en ese momento recibieron el diagnóstico de una manera bastante bestial, hay que decirlo por las historias que uno escucha, y de ahí en más todo lo que siguió fue más difícil, cuando en realidad es el momento donde tienen que ponerse las pilas y empezar una etapa que va a tener complicaciones que no esperaban. Por eso se elaboraría y se difundiría un protocolo respecto a la comunicación y la información que deben proveerse. Esto es así, es como un cronograma de cómo tenés que elaborar, en ese caso sos médico. No podés decir cualquier cosa, tenés que saber qué tenés que decir, qué tenés que informar y cómo tienen que estar los padres a partir de esa información, o sea, qué se tienen que llevar. Ahora, esto no debería hacerse, no sé, en cursos, en protocolo de los institutos, de los hospitales, ya nada, es necesario una ley. No hay nada, lo que podría haber son las provincias haciéndolo, pero no los hacen. Entonces el Congreso habitualmente dice, bueno, yo no me puedo meter en las provincias. Como hay ministro de salud de las provincias acá adentro, dice, sí, yo me quiero meter en las provincias. Y quiero que las provincias después tienen que adherirse. ¿No? Pero bueno, está buenísimo que pase esto, ¿no? Porque habitualmente no es común. Seguimos con más obligaciones que tendría el Ministerio de Salud a partir de este proyecto de ley, que insisto, ya tiene un dictamen, el Ministerio de Salud. Se generaría una base estadística con el aporte de las provincias que adhieran. Claro, las provincias, como no hay un sistema común de estadísticas, no sabemos cuántos casos de síndrome de Down hay. Es interesante el caso porque sabemos que de que hay información previa al embarazo, los países que tienen habilitado la interrupción voluntaria del embarazo tienen una baja muy grande de personas con síndrome de Down. En España hay estadísticas de que dicen que en un par de años no van a existir. Era una de las polémicas cuando estaba el debate sobre el aborto. O sea, a mí me lo dijo el otro día justo un médico, un obstetra, un tocoginecólogo, diciendo hoy, desde que está la ley en vigencia, en general los chicos con síndrome de Down no nacen. A los 3-4 semanas tenés para hacer una ecografía, que no está incluida en la translucencia nucal, que no está incluida... A las 14 semanas. A las 14 semanas, que no está incluida en la cobertura. Vos vas y ahí te muestran, mirá, está bien, tenés que pagarla y te muestran, ¿va a ser o no va a ser? No, me parece que no. Perdón, que te contradiga. Entre la semana 11 y la 14 es un estudio que está dentro de la cobertura yo recuerdo médica. Que no, por ahí tuve mala suerte. Pero yo recuerdo que no y fue el único y aparte me aclararon. Y lo que tiene es que en realidad te dice que hay algunos indicadores que te pueden dar cuenta que tu hijo puede tener, entre otras cosas, entre otras cuestiones, síndrome de Down. Pero en realidad, la posta son los exámenes genéticos. Que mucha gente se lo hace solo para saber si es nena o es nene, porque después las ecografías pueden ser imprecisas, en cambio el genético no. Y eso sí, se manda a hacer afuera y cuesta un huevo, un montón de plata, pero lo que pasa es que sí, te sirve para prevenir, aunque sea para prepararte, que no sea una incertidumbre. Bueno, porque aún con la translucencia nucal puede ser una incertidumbre, puede ser no detectado. Claro. O sea que no es al 100. No, lo único que es al 100 es un informe genético, que es un examen genético. Lo único. La que se puede hacer antes de la semana 14. Sí. Pero cuando decís hay que hacerlo afuera, ¿es afuera del país? Claro. O sea, el informe genético, sí. Claro, es muy exclusivo. La translucencia nucal es pagable. Se paga, una ecografía. Pero es pagable. Aparte es una ecografía. Es una ecografía que pagás, pero no pagás mucho. O sea, cualquier matrimonio lo puede hacer.
El punto es que, bueno, la gente que decida tener un hijo de síndrome de Down, si es que es una decisión o se entera en ese momento, requiere de un protocolo de salud adecuado para llevar adelante lo que va a hacer. Por ejemplo, exhibir cartelería en los establecimientos de salud sobre los derechos de las personas con síndrome de Down. Tienen derechos porque justamente lo que te van a dar es un certificado único de discapacidad inmediatamente después del nacimiento, seguramente, o cuando lo quieras gestionar, y eso tenés que saberlo para que la familia se vea fortalecida, ¿no? Y sepa de que, bueno, de ahora en más la vida va a tener también ciertas facilidades. Aunque más no sea, también pienso en esto, ¿no? Hoy por hoy ha avanzado mucho todo lo que es la estimulación temprana o el tipo de acompañamiento de terapias alternativas que vos puedas hacer. A ver, por si alguien no lo sabe, por eso fue tanto el debate que se armó con el certificado único de discapacidad, porque una persona que tiene un diagnóstico de síndrome de Down no es un diagnóstico que es recuperable, es un diagnóstico que es de por vida. Entonces no tenía ningún sentido que esas familias todos los años fuesen una junta médica que le sigan diciendo, ah, sí, tu hijo tiene síndrome de Down. Es una obviedad, pero así lo explicaron los familiares que pelearon por esta ley. Cada 5 años tienen que ir, hoy. Cada 5 años. Entonces, no fue incluido en extraordinario ese proyecto, está en el Senado, me llamó la atención. Que se... El certificado único de discapacidad, que dicho sea de paso, se trató en paralelo a este proyecto en el debate de comisión cuando estuvo en diputados. Uno sí se termina aprobando, el otro no. Sí, un desastre. Ahí también te das cuenta la agenda de prioridades, ¿no? Porque, de nuevo... Es que todo entra, Meli. Totalmente. Todo entra, totalmente. Digamos. ¿Sí? Y aparte, si le podés cambiar la vida a un porcentaje de la población con una ley, como fue en su momento la ley de oncopediatría o la ley de cupo travesti trans, que te dicen real, te cambia la vida, porque nosotros nos tenemos que ir a explicar que necesitamos los días para el tratamiento de no sé qué de mi hijo que vivimos en San Luis y nos tenemos que venir a la provincia de Buenos Aires. Si ya se incorporó en una ley, ahora, lo que es un horror es lo que dice Vero. O sea, si vos necesitas una ley para que haya un diagnóstico humanizado, es porque, muchachos, ¿cómo les enseñan a nuestros médicos y a nuestras médicas? Totalmente, y aparte, ¿quién los controla? Que diga diagnóstico humanizado. O sea, a mí, vuelvo a eso, cada vez que hablamos de este tema, me pone la piel de gallina. Necesitamos una ley. ¿Sabés qué es importante, Meli? Que como lo que los impulsan son los exministros de salud, saben que hace falta. O sea, son los primeros que ven cómo no existe un diagnóstico humanizado, porque son ministros de salud, han tenido denuncias todo el tiempo y dicen, bueno, con una ley nacional educamos a los médicos de todo el país a que en estos casos actúen con humanidad. Evidentemente no lo están haciendo y que nadie se sienta ofendido, pero realmente si hace falta una ley, no lo están haciendo. Difundir información útil para tratamiento y desarrollo de actividades. O sea, que la familia se vaya una vez que tiene ese diagnóstico, ya sea con un bebé recién nacido o por nacer, porque habitualmente se le informa en ambos casos, se vaya con información a la casa de que no todo lo que sigue es negro. O sea, evidentemente... Claro, que al chico que tiene síndrome de Down, por ejemplo, le va a servir, qué sé yo, desde temprano ir a una foniatra, por ejemplo, por decirte una cosa. O una terapeuta. ¿Cómo ayudar con los estímulos tempranos? Claro, porque si vos no lo sabes, si no te preparas ya de por sí, la verdad es que es una información que te sucumbe, ¿no? O sea, nadie espera... Nadie está preparado para nada, generalmente, y mucho menos para estas cuestiones. No tener... Un irrumpe te cambia la vida, empezás otra vida. Si hay un elemento aledaño al hijo que no esperabas, la irrupción es mayor, siempre es una irrupción. Ahora, en ese caso, cuanto más elementos tengas para afrontarlo, mejor la vas a pasar. O mejor dicho, menos problemas vas a tener. Claro. Es interesante porque el proyecto dice en forma expresa cómo comunicar. Y si esto está escrito, insisto, por gente que conoce los hospitales y las clínicas por dentro, es porque saben de qué hablan. Se debe realizar el diagnóstico, o sea, cuando van los padres con el médico le tiene que decir, tu hijo tiene detectado un síndrome de Down, tu hijo que va a nacer el mes que viene, tu hijo que recién nació, lo tiene que hacer en un ámbito de intimidad, de forma presencial o, en caso de que no se pueda, a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad. Evidentemente se están dando diagnósticos en ámbitos que no son privados. O sea, lo que debe estar pasando concretamente es que en un ámbito de parto, donde hay más gente, a varios matrimonios les van a decir, tu hijo tiene diagnóstico de síndrome de Down. Adelante de 20 personas, eso debe estar pasando, porque si no, no hubieran escrito esto los 6 ministros de salud. Bueno, no se puede hacer. Te tenés que tomar unos minutos, llevarlo un cuarto, tener un protocolo previsto de qué le vas a informar, que es lo que vimos recién, y hacerlo en forma personal, un ida y vuelta, una contención. Evidentemente no está pasando. La verdad que es muy impresionante que uno lee eso y piensa que si es necesario esta ley,
es porque hoy no se están haciendo las cosas como se deberían, y asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas. Otra cosa que si se escribe es porque tampoco va a estar pasando. Esto es, te doy el diagnóstico, disculpame, pero viene otro parto, chau, fuera. Chau. No. Claro. No. Claro. Hay que quedarse un rato. Si necesitas media hora, media hora. La última llama a otro partero o esperá o no planifiques, no sé, bueno, organizate de otra manera. Sí. O si sos la persona encargada de dar este tipo de diagnóstico, bueno, listo, te toca dar este tipo de diagnóstico. Tomate un tiempo, ¿no? Todas cuestiones que parecen que deberían estar saldadas en la práctica, pero no lo están. Este proyecto de ley tiene dictamen y ojalá se trate, ojalá Juntos por el Cambio de alguna manera revise su postura y diga, bueno, a ver, los temas que yo quiero que sean ley, abro recinto para esos temas. No sería ceder, porque en los que está en contra no los vota. Bueno, acá cuando vino la diputada Dolores Martínez, dijo que para ella sería muy interesante que se abra agenda solo para tratar temas de salud. Temas de consenso, dijo ella. Pero dijo, también la puede pedir ella, ¿eh? Eso también es interesante. O sea, la oposición podría pedir sesiones solamente de estos temas. Si uno lee el comunicado Juntos por el Cambio, no están pidiendo eso. Están diciendo no vamos a tratar nada. Yo creo que debería revisarse, ¿no? Porque esta ley, por ejemplo, me consta que gente de Juntos por el Cambio está de acuerdo y quiere que sea ley. Y sí, ¿quién no puede estar de acuerdo? Mario Fiat del radicalismo impulsaba ¿Cómo? Mario Fiat del radicalismo impulsaba exactamente este proyecto de ley, tiene con el impulso de gran parte del Juntos por el Cambio, pero no, el comunicado puntualmente dice no acompañar ninguna iniciativa mientras esté dándose en paralelo el debate por el juicio político de la Corte Suprema. Así que tenés todas estas iniciativas que incluso son propuestas por algunos integrantes de Juntos por el Cambio. La creación de universidades nacionales es otro ejemplo. Vos ahí tenés un proyecto de ley que tiene la firma de una diputada de Evolución, pero que tampoco se podría tratar bajo esta misma lógica. Recién decías, Meli, quién está en contra de estos temas. No sé si en contra. Habitualmente las provincias recelan de cualquier control a la salud y la educación que tienen que cada provincia tiene a cargo, ¿no? Y por eso que exministros de salud se hayan aceptado ceder o pedirle a sus gobernadores que cedan en esta postura que es habitual, con ese paso adelante, yo creo que la ley estaría. Pero bueno, si nunca se trata, quizá cambia la composición de la Cámara, se cae el dictamen y esto vuelve a foja cero. Muy bien, vamos hablando de consensos a compartir la palabra de la diputada Yutrovic sobre este tema. Ella habló en la primera edición y dijo que los temas que están incluidos tuvieron bastante consenso en las comisiones, con lo cual cree que van a prosperar en estas sesiones extraordinarias. No, me parece que son temas que, la mayoría por lo que estuve mirando son temas en los que se habían avanzado con ciertos consensos, por lo menos en las comisiones. Entonces, me parece que también, y voy, por ejemplo, en esto con un tema que sabemos que es difícil en la situación de paridad que tenemos en la Cámara en cuanto a la conformación de bloques, sabemos que la modificación del Consejo, de la magistratura o el propio tema del juicio político es un tema donde posiblemente se sepa que no tenemos los votos suficientes para llevarlos adelante. Bueno, y también tenemos la palabra del diputado Cacase, precisamente, ¿no?, sobre la posibilidad de trabajar temas de acuerdo, de establecer consensos. A ver. Lo que estamos proponiendo es algo más sencillo. Es decir, hay una serie de temas, inclusive dentro de los que han convocado. Si uno ve el listado de temas que han puesto como anexo al decreto, hay temas que ya se venían discutiendo y se tenían que tratar. Caso de lo previsional, el plan de pagos o moratoria previsional, un régimen diferencial que se estableció ahí, la ley de lavado de activos. Son temas que, con acuerdo o no, son temas que se pueden discutir en el Congreso. Pero lo que nosotros decimos es sentémonos a acordar una agenda de lo que se debe tratar. No que el gobierno busque imponer temas en los que directamente no estamos de acuerdo o que afectan definitivamente a la división de poder y el funcionamiento del sistema. Bueno, ahí estaba la palabra de los diputados, pero les cuento algo que acá estábamos conversando sobre todos estos temas que obviamente a uno le atraviesan la vida, y estábamos hablando sobre el último de los temas que traía Mauri, esto fuera de cámara, porque bueno, algunos de nuestros compañeros tienen experiencias personales de vida y dicen, sí, la verdad es que lo que muchas veces no viene acompañado, a veces te escupen el diagnóstico, ¿no? Esta sensación de que se sacaron el trámite de encima y te escupen el diagnóstico. Y ojo,
no necesariamente porque hay mala voluntad, sino porque hay una falta de humanidad, hay una falta de percepción y de formación, sobre ¿no? qué impacto va a tener este diagnóstico en la vida cotidiana de una familia y qué va a necesitar esa familia desde ese momento. ¿Por qué tiene que ser la familia, en el medio de esa conmoción, la que tenga que ir casi como si fuese un investigador privado, recopilando información en las oficinas públicas municipales, entendiendo, a ver, bueno, espérate, esto, no, bueno, no te incluye la musicoterapeuta porque eso te lo incluye, no, eso no es para el caso de tu hijo, para el caso de tu hijo, no, a ver, déjame ver que me fijo en la carpeta 45, estimulación temprana una vez por semana, pero hay en La Plata nada más. O sea, te pasan estas cosas, entonces me parece que lo grave está en que no se revise, ¿no? De manera, digamos, la ley está perfecta y tiene que estar, pero no que se revise de manera integral cómo mejorarle la vida a las personas. Porque no son pocas las personas que tienen un familiar directo con alguna discapacidad. No son pocas las personas. Lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta cuántos chicos con síndrome de Down. Ojo, la Argentina es uno de los países con más cantidad de chicos y chicas con síndrome de Down dentro de la América Latina. Sí. Creo que está de uno al segundo, tercero. El tercero, sí. Me fijé y creo que Chile era el primero en su momento. No sé si Chile o México, pero sí, sí, está dentro Chile, México, Argentina. De los países con mayor cantidad de... Yo no sé si tiene que ver con la densidad demográfica, no sé con qué tiene que ver, no tengo ni idea, porque busqué las causas, las razones, las pregunté y nadie me las supo decir. Pero lo triste, lo doloroso es que cuando uno es un médico, y creo que la pandemia nos enseñó mucho sobre esto, no atiende solamente si uno respira bien o respira mal, ¿no? La salud es mucho más allá de lo biológico, de lo clínico. La salud es integral, es emocional, es Así lo define la OMS. La salud supuesto. es un dato psicosocial. Psicosocial. Y si la familia está mal, el chico muy probablemente las herramientas que necesite no las consiga tan fácil. Y para que la familia esté bien, la tenés que tratar bien, no la tenés que tratar mal y le tenés que dar la información correcta en el momento indicado. indicado. No que tratar mal de nada, totalmente. Bueno, vamos sobre este tramo final de la primera edición, Mauri, a escuchar a Mary, que nos trae información sobre la deuda previsional. Sí, vamos ¿Por qué Mary? Pregunto. Yo digo María. Yo le digo a Mary. Vos dile como quieras. ¿Pero qué, lo inventó ella? No, me dice Mary. Ah, no sabía yo, qué sé yo. Y bueno, no me habían dicho eso. Pero puedes decir María, está todo bien. María, claro, sí. Le puedes decir, Mari también le puedes decir si querés. María suena muy clásico, no te gusta, ¿no? No, está bien. Mary es más moderna. No voy a hacer lo mismo que te diga María acá, que es muy antiguo. No, a veces me dicen María, muchas me dicen María. O Caferata. Es como medio distante el María. Sí, no, María, está bien, a mí me gusta mi nombre. No, yo no dije que no. Dije, ¿No tenés segundo nombre? No, María solo. María. Actualmente las Marías son acompañadas de otro. Sí, bueno, pero en este caso En este caso no. Bueno, vamos a hablar de otro de los proyectos que se van a tratar en el temario de Extraordinarias, uno de los 27. Este es un proyecto que estamos charlando ya hace más o menos desde junio, que fue cuando se empezó a tratar, se terminó de sancionar en el Senado. Es un proyecto que tiene como autores a 2 senadores del kirchnerismo, puntualmente Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Era una iniciativa que venía a responder a una necesidad muy concreta que tenía que ver con que la moratoria que estaba vigente desde 2014 se iba a vencer a mitad del año pasado y necesariamente había que dar una respuesta a la inmensa cantidad de argentinos y argentinas que a punto de cumplir la edad jubilatoria no contaban con los 30 años de aporte. Para el 27 de julio, en su momento, se había sancionado en el Senado, pero se estaba venciendo la moratoria. Alberto Fernández lo prorroga hasta el 31 de diciembre y hoy nos encontramos, y por qué este es uno de los proyectos que tienen mayor emergencia, mayor emergencia social, es porque hoy en día la moratoria no está vigente y tenemos una realidad de 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres se pueden jubilar. El resto no está en condiciones porque no tiene los 30 años de aporte. Una cosa más, aparte de la necesidad concreta de dar una respuesta a más de 800.000 personas que ya entraron en edad de jubilar si no tienen la cantidad de años de aporte, tiene que ver con dentro de todo tiene cierto consenso político dentro de la Cámara de Diputados. Cuando se tuvo la media sanción en el Senado, fue con un acompañamiento de 38 votos afirmativos. Estamos hablando
38 afirmativos que incluían a la cordobesa Alejandra Vigo, a Valentín Tinel de Juntos Somos Río Negro, tenía también el voto de la misionera Magdalena Solari Quintana, y también tenía el voto acompañado, era Córdoba, Río Negro, Misiones, La Rioja, y pero el caso de Clara Vera La Rioja. El dato es Córdoba. El dato es Córdoba. El Mary, dato es Córdoba porque aparte no es Alejandra Vigo una senadora que suele acompañar los proyectos del oficialismo. Y cuando lo traducís acá a la Cámara de Diputados es clave porque estamos hablando de los 3 cordobeses diputados que responden a Juan Schiaretti, que suelen resolver un poco las votaciones en la Cámara de Diputados. Incluso cuando se tiene dictamen, porque el proyecto tiene dictamen, es con el acompañamiento del Interbloque Federal y de Provincias Unidas que firman este dictamen. Hubo una especie de disidencia del Topo Rodríguez que firmó ese dictamen, que dijo: quiero saber cuál es el costo fiscal real, ¿no? Exactamente. Ahí es un poco el juego también que tiene el presidente del Interbloque Federal de acompañar al oficialismo, pero despegarse un poco, para también en un contexto electoral en el cual todas las decisiones son interpretadas en el juego de a favor de Juntos por el Cambio, a favor del Frente de Todos. Entonces tiene que ver con acompañar política ideológicamente una medida, pero bueno, no quedar pegado. En este caso el argumento tenía que ver con que, bueno, de dónde van a salir los fondos, que es un poco el foco de la discusión que volvió a ser traída cuando se estaba discutiendo, porque todo tiene que ver con todo, cuando estamos hablando del fallo de la Corte Suprema respecto a la coparticipación. Y uno de los planteos que se hacían en su momento era: esto iría en contra de la ley de presupuesto porque no tenemos definidos de dónde van a ser los fondos con los cuales le vamos a pagar a la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una respuesta de parte de algunos sectores Juntos por el Cambio en el caso de la moratoria previsional tampoco. No sabemos de dónde, porque en el presupuesto 2023 que se sancionó el año pasado no especificaba de dónde saldría ese costo fiscal, que después vamos a precisar, pero se calcula de un 0,4% del PBI. No está especificado de dónde tendrían esos fondos. Ahora, la respuesta del Frente de Todos es: sí es cierto, pero también la comparación de la cantidad de dinero que destinás para la moratoria previsional que para el caso de pagar la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires es bastante diferente. Pero bueno, vamos a puntualizar un poco para repasar antes que termine la hora en qué consiste el proyecto. Este proyecto del Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder durante un periodo de 2 años aquellas personas que ya cumplieron o están por cumplir la jubilatoria. Esto es 60 años para las mujeres y 65 para los varones, y no tengan los 30 años de aportes exigidos. El objetivo es regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008 inclusive, y esto se va a poder hacer con un pago de hasta 120 cuotas, que serán descontadas progresivamente de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. ¿Cuál es la novedad que incorpora este proyecto? Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con permitirle a las personas 10 años antes de entrar a esa jubilatoria, ¿no? Le permite a las personas que les faltan hasta 10 años para alcanzar la edad de jubilarse, pero ya saben que no van a tener la cantidad de años de aportes suficientes. Por ejemplo, si yo tengo 50 años, pero sé que por un montón de las características de nuestras condiciones de trabajo que implican muchas veces informalidad, repetimos, en el caso de las mujeres es mucho más común que las características de precariedad de los trabajos femeninos implican que no se pudieron hacer esos aportes o no te los reconocieron, me faltan 10 años, yo sé que no tengo la cantidad de aportes, bueno, yo de manera anticipada empiezo a hacer ese pago para así cuando yo llegue a los 60 y quiero jubilarme, puedo hacerlo. Esta era una novedad que incluía el proyecto. Puntualmente, ¿en qué consisten estos aportes que se van a hacer mensualmente? Es el equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, que es lo que se aportan los trabajadores y trabajadoras en actividad cuando se jubilan en tiempo y forma. Y para cerrar en la última placa, hablemos un poco de números y por qué, cuál es el foco de la discusión. Este es un informe que en su momento sacó CEPA, que habla de más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. Esto es de acá a 1 a 5 años. Lo que hace el informe del ANSES habla que de los próximos 2 años son más de 800.000 personas, de las cuales 500.000 más o menos son mujeres, 300.000 personas son varones. Bueno, la proporción es la misma, ¿no? De 900.000, 876 tiene aportes, pero no los suficientes, y hay directamente 680.724 personas que no cuentan con ningún tipo de aporte. Una de las discusiones que se planteó durante el debate en comisión tenía que ver con la discusión
hoy ya hay, por ejemplo, existe la PUAM, que fue esta pensión universal para adultos mayores que se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri, que representa un 80% de la jubilación mínima para aquellas personas que no tienen o ningún tipo de aporte o hasta 29 años de aportes. El problema, y esto fue algo reconocido incluso por los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, puntualmente del bloque evolucionario, no es lo mismo que yo haya hecho ningún año de aporte o 5 años de aporte que la persona que hizo 28 años de aporte justo se jubiló y por 2 años, que puede ser por un montón de motivos. No necesariamente es que yo no quise hacerlo, por ahí yo trabajé y en los papeles dice que a mí me descontaron la jubilación, pero en la práctica no se lo depositaron al ANSES porque también, digamos, los casos de fraude laboral existen. No es lo mismo que yo haya aportado 28 años que haya aportado 5. Entonces, la propuesta que se hizo en su momento de parte de Juntos por el Cambio es, bueno, hagamos algo actualizado según la cantidad de años. Exactamente, el proyecto de Cacase, que fue al final lo que se terminó convirtiendo en el dictamen general de Juntos por el Cambio. El proyecto puntualmente del Frente de Todos, no, lo que sostiene es una moratoria que, como cualquier moratoria, implica que vos vas a ir descontando de tu haber jubilatorio con esta incorporación de poder hacerlo 10 años de manera anticipada. Y lo último que era lo que mencionaba Mauricio tenía que ver con el costo fiscal. Estamos hablando, esto era cálculos que habían sostenido desde el ANSES, que para el 2023 el gasto iba a ser el 0,3 al 0,4% del PBI. Era así un estimativo. Y en el marco de la discusión, como les decía, respecto al fallo de la Corte Suprema y respecto a cómo se va a hacer para pagar este aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de traer un nuevo proyecto de modificación a la Cámara de Diputados, que es otro de los 27 proyectos que están en el temario, el proyecto todavía no existe. Bueno, la discusión de parte del Frente de Todos tenía, bueno, la cantidad no es la misma. Esto es, de los 27 proyectos, me parece el que tiene mayor urgencia social, así lo están sosteniendo de un bloque bastante importante dentro del Frente de Todos, también desde la izquierda, porque hay que dar una respuesta a estas 800.000 personas que ya no están cubiertas por la moratoria. Veremos si el clima de guerra de la Cámara de Diputados lo permite. Gracias, Mary. Bueno, y gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado, porque nosotros ya terminamos, se quedan por supuesto con la segunda edición. Nos reencontramos mañana a las 13 horas con algunos de nosotros. Yo aquí los voy a estar esperando. No, a las 13 horas no, a las 14 horas. A las 13 horas no voy a estar, ¿eh? A las 10. Ah, bueno. Se quedan con María y con todo el equipo que la va a acompañar a María. Y nosotros, la otra parte, a las 14 horas mañana, acá estamos en vivo en la pantalla de TV. Chao.